Ahora sí. Ahora sí. Hola, ¿cómo están? ¿Me escucho bien? Sí. Escucha Hola, muy Ariel, hola Natalia, ¿cómo estás? Bien, bienito, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, están? también, todo bien. Estaba parando ahí el sol que se está uniendo, así que no me di cuenta que estaba muteado. Para los que vieron que estaba moviendo la boca nomás. Espero que alguien haya podido leer, hayan leído mis labios. Así que estamos en Hablemos de Corretaje con tres grandes invitadas, tres abogadas, las chicas súper poderosas, yo les puse ahí en el podcast. Tres corredoras de propiedades también, a la vez, aparte de ser abogadas, así que hace que el mundo inmobiliario sea entretenido cuando uno conversa con estas chiquillas. Así que saludamos. Pues, ¿cómo está Claudita? Muy bien, Ariel, muchas gracias. ¿Cómo has estado tú? Con frío nomás, pero aparte de eso, bien. Sí, dentro de todo, claro, el frío, pero la verdad que acá por lo menos ha hecho harto calor, ¿eh? Así que, en cambio allá, Sol, que está en Frutillar, hace más frío. No, Sol. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos, gracias por la invitación. Por acá sí, harto frío. Estos días no tanto, pero tuvimos unos días horribles. Horribles. Y Natalia, que está... ¿Dónde anda Santiago? Porque está en Santiago, está en la quinta región, anda por todos lados. Ando en todos lados, me teletransporto. Venía a Santiago, venía a las mañanas, después andaba un poco más con la barca en la mano, después de nuevo frío, así está. Está muy bipolar el clima. Yo estoy como los abuelitos, aquí tengo mis chalcitos aquí, que la tengo aquí en las piernas. Estamos iguales. Tapándole las rodillas, así que... Bien, pues bueno, les doy la bienvenida a esto de Hablemos de Corretaje, y una de las cosas que... el tema que nos apasiona, sobre todo nosotros que somos corredores de propiedades, y de los errores y de los horrores que ahí solo ahí fue que dijo, uy, yo tengo una buena. Así que, Sí. Porque hay errores y horrores, porque... Sí. Partamos, digamos, cuáles son los errores más frecuentes que tiene un corredor de propiedades al momento de, una vez que ya tiene el comprador y el vendedor. Natalia, te cuento de tu experiencia. Bueno, vamos a ir haciendo un pimponeo ahí para las tres preguntas. Pero hay que distinguir el corredor que sabe y el que se cree corredor, ¿cierto? Ya. Sí, porque hay dos perfiles de corredores. Yo creo que nosotros, los que más, el que no sabe cree que se las sabe todas. Entonces, no es necesario estudio de título, no es necesario, ¿para qué voy a gastar en un certificado de hipoteca y gravámenes? Entonces, estos son los principales errores de no saber qué documentos es importante, la importancia de que sean vigentes, por ejemplo, un certificado de hipoteca y gravámenes. Son errores que yo veo muy típicos, pero de aquellos que se creen, ¿cierto? Corredores de propiedades, que tienen mucho bla bla, que tienen buenos clientes, pero no tienen idea, todavía no sabe diferenciar entre un dominio vigente y un contrato de compra-venta. Ese el que es muy fácil que puede caer en errores. Claro, porque solo hay corredores y hay vendedores de propiedades, que son totalmente diferentes, ¿verdad? Totalmente diferente, y yo creo que la diferencia, aparte de lo que dice Natalia, el gran error de un corredor de propiedades es no asesorarse, porque por mucho que sepa, por mucho que tenga más bagaje en el mundo inmobiliario, en el mundo legal, debe asesorarse por un profesional en todo ámbito, no solamente, y yo no solamente estoy hablando del ámbito legal, porque aquí también tienes que, hoy día, sobre todo en las compraventas al contado, tienes que involucrar el área tributaria, y eso es súper importante, porque hay muchos corredores que dicen, ay, compraventa al contado, se les hace cling cling en los ojos y dicen, puta, me voy a ganar la comisión fácil, pero está la parte tributaria. ¿Cómo sabemos, cómo garantizamos que el comprador tenga los recursos de forma legal?
para comprar una propiedad y todo lo que eso conlleva, y para eso tienes que asesorarte. Entonces yo encuentro que lo primordial es el asesoramiento en el caso de una compraventa, tanto al contado como con crédito hipotecario. Claro, y generalmente cuando nosotros captamos una venta, Claudita, muchos corredores ni siquiera le piden la escritura al cliente para saber, bueno, sabemos que la escritura no acredita el dominio, porque yo puedo tener una escritura, pero la puedo haber transferido y sigo creyendo que soy el dueño. Entonces, una de las cosas que se ponen a vender propiedades sin por lo menos haber hecho un pequeño análisis antes de ¿cómo se llama?, de empezar a ofrecer la propiedad, para saber quién es el verdadero dueño, partiendo por ahí. Bueno, ahí hay un tema que a veces hay cosas que no piden que son más graves que no pedir la escritura. No piden los datos de los clientes. No sabemos si están vivos o muertos, si están afecto a una interdicción, si las mujeres están casadas en sociedad conyugal, cómo fue que adquirió. No tenemos idea. Muchas veces a uno le llega la promesa y me dice, oye, yo creo que esta persona no puede firmar, pero no es detalle. Y uno empieza a transpirar helado porque empiezas a hacer preguntas y te das cuenta que la persona ha estado vendiendo, está comprometiendo la voluntad de un otro, que es el promitente comprador, que ya fue a su banco muchas veces o ya empezó los movimientos de plata para lograr comprar la propiedad. Y hay cosas que no se preguntan. Siempre uno tiene que trabajar en el set de las preguntas poderosas. Uno debiera tener, oye, te recibo, pero mándame los documentos. Esta diferencia que tú dijiste, mucho corredor, me ha pasado, incluso corredores con experiencia, me traen la escritura. Y así. ¿Y la inscripción? Ahí estamos. No sé, no, la inscripción es otra cosa. No, pues si la escritura la tenían debajo de la cama, guardada bajo 7 llaves, necesito la inscripción. Hoy día, gracias a Dios, yo por lo menos suelo en las entrevistas en la oficina mía trabajar muy en línea, ya vamos viendo las cosas, pero la entrevista es con documentos y con varias preguntas poderosas también. Un caso que yo siempre cuento en clase, una vez me tocó una promesa, que yo era abogado y no era corredor, me llegan 3 carnés y eran 4 herederos. Y yo empiezo a hacer las preguntas del caso, porque me falta un carné. Dice, no, es que esa persona está muerta para la familia. Sí, para la familia, pero legalmente está vivo. Pero estaba súper vivo y había que salir a ubicarlo. Hay que empezar a entender que el negocio de la compraventa quizás es el más difícil, tal como dice Sol. Hay que hacerse asesorar. Hoy día el tema de las operaciones inmobiliarias se ha complejizado, no solo de un punto de vista del estudio de título, que es como el área donde los abogados intervenimos, sino del área de la contabilidad, sino el área también del origen de los fondos. Áreas técnicas también, que de repente una propiedad, yo soy abogado, no tengo cómo saber si la propiedad está apta para ser habitada o no. Hay que contratar a un especialista. Por lo tanto, el corredor es como un director de orquesta que no tiene que tener miedo. Y aquí hay una cosa que a lo mejor las chicas me pueden encontrar razón, que a veces yo he visto que el corredor tiene como un tema de minimizar los gastos del cliente en ciertas operaciones en lugar de hacer los gastos que hay que hacer para lograr tener una operación que sea viable. A mí me ha tocado, oye, no le podemos sacar una foto en el archivo judicial, así como de lejitos que no se note una escritura. La escritura cuesta 100 y tantos mil pesos. Hay que pagarlos si no los tiene, porque es la única manera de asegurar que hay un título y que ese título es concordante con la inscripción. Todo eso tenemos que estar, es una operación que puede irrogar gastos, pero esos gastos muchas veces son necesarios para garantizar una viabilidad legal, una viabilidad financiera, una viabilidad de origen de los activos, tributaria e incluso de calidad del inmueble. Sí, hay una de las cosas que yo creo que a Natalia tiene que haberle pasado muchas veces. Cuando el correo le dice, pucha, este abogado llega como el 4 reparo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué pasan los reparos, Natalia? Mira, hay reparos y reparos. Hay reparos tontos. Hay reparos tontos. Lo que estamos conversando, si la persona está casada, sociedad conyugal. No, si yo no tengo idea del marido, pero tiene que firmar. Hay reparos tontos que uno dice, ¿y dónde está el marido? ¿Dónde está la firma? Son reparos o documentos. O sea, uno sabe
que en el estudio de título te van a pedir el certificado de número, te van a pedir el certificado de matrimonio, ¿cierto? El GP, el de hipoteca y gravamen, es todo de 10 años. Hay reparos tontos. Es que, ¿y qué pasa? Por lo menos, no sé, les imagino que igual, de primera uno le mandan todo desordenado. Me han mandado una escrituras con fotos de 40 páginas. Y uno se demora un día en hacer el puzzle, porque a veces te la manda una abuelita y entonces hay reparos tontos y hay reparos que claramente las personas, uno dice, yo no estoy de acuerdo, pero también a veces entre pelear, pero ya le mando el certificado, ya. Que uno dice, sí, eso es más rebuscado, es más técnico, pero el base es, yo sé que siempre el abogado me va a pedir esto como mínimo en un estudio de títulos. Y el corredor que sabe lo va a enviar. Y ahí uno le va diciendo, mira, como esto es un poquito más complejo, yo te recomiendo enviarme esto. Es otra cosa, pero no un reparo tonto, que no sabe que siempre le van a pedir los mismos documentos. Hay una cosa que nosotros los corredores de propiedades, claro, como decía Claudia, de repente cuesta porque hay que empezar a armar documentación y hay gastos de por medio, ¿eh? Y muchas veces uno no se atreve a sacar documentos porque no sabemos si realmente la persona que va a comprar nos va a comprar la propiedad. Entonces, generalmente, empezamos a sacar la documentación una vez firmada la promesa de compraventa, empezamos a armar la carpeta porque nos aseguramos que realmente la persona va a comprar. En este caso, ¿cuál sería, digamos, que si un corredor que está en esa posición, que todavía no, porque no quiere armar una carpeta legal porque no sabe, pues si la arma, el dueño puede decir, bueno, sáquelo usted y de su bolsillo y si no compró, no compró. ¿Cuál sería, digamos, el punto fundamental como para preparar la promesa? ¿Qué documentos debería tener por lo menos para redactar la promesa y después irse ya con toda la documentación legal que se pueda necesitar? Como para ir avanzando. Lo básico para una promesa es tener el dominio vigente o la copia de inscripción con vigencia, dependiendo del conservador, y el certificado de hipotecas y gravamen. Eso es lo mínimo, y de hecho es lo mínimo que cualquier corredor debería tener para captar una propiedad. Es lo mínimo, porque ahí vas a saber quién es el dueño, efectivamente, y cuáles son los gravámenes que tiene la propiedad. Porque muchas veces no saben, los corredores dicen, y los dueños no tienen idea, que la propiedad tiene hipoteca, que tiene gravámenes, que tiene un embargo de hace 800 años, que hay que alzarlo, que se demora, o hay una hipoteca de la caja de ahorro, de previsión del año de la pera, que se demora siglos en bienes nacionales en alzarlo, y son situaciones que deben preverse antes incluso de ponerlo en el mercado, incluso antes de publicarlo. Claro, es que muchas veces de repente colocan promesa. Claro, es que muchas veces yo he visto promesas que colocan ahí que la promesa queda condicionada o queda sujeta al estudio de títulos, ¿eh? Que si no se ajusta al derecho queda nulo, una cosa así, o que el cliente no la aprueba en el crédito. Ya, pero una cosa es que quede sujeta a los títulos a que se aprueben los títulos de dominio siempre y cuando se puedan subsanar o sean insubsanables, ahí queda sin efecto la promesa, pero si son subsanables y el 90% de los reparos son subsanables, ahí depende del vendedor subsanarlo. Ahí va a depender, digamos, si se ajusta a eso. Hoy en día, después de la pandemia, como que hubo un boom tecnológico muy grande, que hoy en día los conservadores bienes raíces ya no trabajan con los famosos libros, está todo digitalizado, y a mí me ha tocado ir a los conservadores para no entrar en gasto para el propietario, me meto a la pantallita, veo el título de dominio y reviso el certificado de hipoteca y también uno le pega una revisa, y con eso yo creo que por lo menos ya la certeza que el corredor está haciendo bien la pega, o me equivoco. Claro, en parte es lo que debería hacer un corredor. Revisar por último en los registros. Pero la mayor certeza es tener los certificados al día al momento de firmar la promesa. Independiente que tengan que renovarse después, al momento de hacer la carpeta legal.
pero tú tienes que ir con algo certero al momento de firmar la promesa. No puedes ir con algo que te dijeron los vendedores, que esto parece que podría ser, porque de repente te encuentras con situaciones en que lo que dijo Claudia, este heredero, o uno de los propietarios está muerto para la familia, pero no está muerto. Y después, ¿qué pasa? Que eventualmente necesitas la firma de él, o hay una venta de derechos y no se ha reunido el 100% de los derechos para vender, y hay un sinnúmero de situaciones que pueden suceder. ¿Cuál creen que ustedes que es lo más complicado en una venta? ¿Cuando es un solo vendedor o cuando hay estas famosas sucesiones hereditarias, cuando hay herederos? O para ambas cosas es igual, nomás está tan de complejo. Claudia, a usted que le gustan los herederos. Sí, a ver, yo creo que cada venta tiene sus dificultades. Yo ahora acabo de ver un caso de libro. Había un solo vendedor, era una sociedad anónima. Tú dices, fácil. Vende la sociedad, representante legal, de libro. Representante legal falleció el mes pasado. Ya el directorio, según el cliente, iba a nombrar otro representante legal. Estudio, la sociedad, porque todo eso requiere un estudio. Y te vas dando cuenta que no hay quórum para que sesione el directorio. Porque eran 3 y habían solo 2 directores. Hay que llamar a junta de accionistas y aquí viene lo divertido. ¿Quiénes son los accionistas? Los papás que estaban fallecidos. Pero es que a mí me transfirieron las acciones de palabra. Y una persona con magíster, con estudios, yo le tuve que explicar que no existe la sesión de acciones verbal. No puedo llegar yo, a mí me transfirió la mamá las acciones. Los accionistas eran los papás, por lo tanto, ¿qué había que hacer? Desarchivar una posesión efectiva el año de la polca. Y todo esto estaba avalado por una oficina de corretaje muy empingorota aquí en Santiago, que hizo la promesa y jamás se le ocurrió pensar que cuando el propietario es una sociedad anónima, hay una disposición de la ley de sociedades anónimas que establece una junta extraordinaria de accionistas cuando esa venta supera el 51% de los activos. Ni siquiera habían hecho esa pregunta. Entonces, ahí tenemos un caso como un solo vendedor puede llevarme al paraíso infernal de algo que vamos a tener que hilar una solución. Lo que peligroso que tienen las sucesiones o las ventas cuando hay más de un propietario, porque a veces nos ha tocado que son comunidades, que por ejemplo un matrimonio o un grupo de amigos o una pareja media en disolución que quieren vender, más de un vendedor, que tengo que negociar como corredor. Aquí hay un aspecto que primero es de trato. Tengo que negociar con cada uno de ellos, aunque haya un representante dándole la importancia que tiene. Porque basta con que uno se oponga al momento de firmar y todas mis negociaciones se fueron por el desvío. Primer caso. Segundo, tengo que tener una coordinación muy clara de algo que a veces los clientes piden a los corredores y que a mi juicio, no sé si Natalia y Sol van a estar de acuerdo. Los corredores no hacen partición. Entonces muchas veces le piden al corredor que haga la partición. La partición en chileno es que diga cuánto tiene que ser cada valevista. Y es una responsabilidad tremenda que está asumiendo el corredor, y ahí yo siempre sugiero que se contrate un abogado. Pero ¿qué es lo que pasa? No habla bien en chileno. Ya el cliente dice, pero es que al corredor yo le estoy pagando el 2% del precio, entonces por el 2% quiere que le haga todo. Pero muchas veces, aunque el corredor sepa, tiene que hacerse asesorar por un abogado, que hay que pagarle sus honorarios, porque uno, si lo hace mal, es sujeto de demanda. Pero yo no le puedo poner esa responsabilidad al corredor, más encima con la presión de que cuando se murió el caballero, qué reglas estaban vigentes. Esta la regla de antes del 98, después del 98, cuando se hizo la posesión efectiva, cómo saco las cuentas. Aquí lo que vimos en el taller de herencia, hay nietos, cuántos saco. Eso es una pega que es más bien de abogado, que a veces el corredor, para abaratar costos, de nuevo vuelvo a ese tema, de sus honorarios, quiere hacerlo él o pide así como una ayuda por fuera, pero no tiene idea de la responsabilidad en que está. Entonces yo creo que las dificultades pueden ser distintas, pero siempre hay que mirar una cosa que yo insisto en las clases: con mente de aprendiz cada operación. Porque cuando yo estoy con mi mente abierta a ir no dando nada por sentado,
es donde no voy a cometer errores. Yo en más de 30 años de ejercicio me he condoreado. Y me he condoreado las pocas veces que lo he hecho cuando di cosas por sentada. Pero obvio que esto tiene que ser así. Graso error. Entonces siempre la mente de eterno aprendiz con respecto a cada negocio como si fuera la primera vez. Y esto como que, mira, ahora me estaba acordando justamente que tú hablaste de las acciones de las empresas, el caso que pasó hace poco de que alguien se hizo pasar por accionista y se adjudicó unas propiedades en Santiago en una notaría. Bueno, ahí la notaría dijo, nosotros no tenemos cómo verificar, ¿eh? Pero tú ahí sabes lo que pasó en pero ahí Santiago, habló un abogado disculpa, que Ariel. dice en el libro de acta, no había el libro de acta y no estaba firmado por los accionistas, Claro. o sea, veía una pura firma nomás. Ahí O también. sea, yo he ido esta semana a 3 notarías distintas y, o sea, pero como un mago sacando conejos del sombrero, todas con biometría. O sea, yo había ido la semana anterior, no había ninguna, las mismas, sin biometría. Hoy día, todas con biometría. Pero eso tiene que estar siempre, eso tiene que estar antes, porque estamos en un sistema que es frágil. ¿Por qué? Porque basta con que alguien se haga pasar por alguien, que fallen todos los mecanismos de seguridad y puedo hacer un negocio, una falsificación o una Ni suplantación de siquiera identidad. eso. Ya supimos lo que pasó con el sicario. Sí, pues. Claro. Sin ir más lejos. Sin ir No, más lejos. y hay otra cosa que también. Supuestamente no se vulneró el sistema del Poder Judicial. Sí, sí. Entonces, Pero igual es complicado, digamos, hoy día con el crimen organizado, con el lavado de dinero. ¿Ah? Natalia, las empresas estas hechas en un día, estas famosas empresas en un día que pueden, o sea, es una empresa y lo utilizan para comprar tanto bienes inmuebles como vehículos y qué sé yo, y después la empresa desaparece al otro día, o sea, compran, vendió y desapareció. Y eso también puede ser un riesgo para nosotros los corredores, meternos en un tete ahí con el lavado de dinero, con estas empresas medias truchas o medias fantasmas. Es que también hay que investigar, o sea, uno en el fondo, yo siempre les digo a los corredores, uno no pregunta de copuchento, uno, ya hay una empresa, no sé, o alguien va a comprar 200 millones de pesos para su hijo de 18 años. Raro, uno empieza a indagar, ¿a qué se dedica? Y tiene algo, ¿no? Como para acreditar. Yo les transparento, o sea, a mí me ha pasado con corredores que quieren hacer ventas, yo digo, ¿sabe qué? Esto no corresponde, usted se va a meter en un forro. Cuando nosotros estamos de abogadas, tenemos el secreto profesional, que es distinto, pero cuando nosotros actuamos de corredoras de propiedades, tenemos que dar cuenta. Y uno les dice, no se meta en forro. Porque, claro, o sea, eventualmente si es crimen organizado, esto puede quedar sin efecto, la propiedad se va a tener que devolver los montos. Es un tremendo forro. El corredor involucrado también tiene responsabilidad. Entonces, uno empieza a indagar. Oye, y sobre todo con estas propiedades que tienen más valor. Siempre digo, demostrar de dónde sale la venta, a qué se dedica, demuestre, ¿cierto?, la contabilidad o algo, si una empresa nueva, y también verificar que el que dice ser el representante legal sea el representante legal. Entonces, y también en este tipo de venta, ¿y por qué me está pidiendo tanta documentación de esa persona? Y tiene que estar vigente, y uno insista ahí en los reparos, es que tiene que señalar que el representante legal, y hay que revisar que efectivamente esté autorizado para vender, o si hay más representantes legales, si dicen conjunto, tienen que ir todos, que tiene que estar vigente porque a lo mejor revocaron a ese gerente, ese administrador, y señala y que vende y resulta que no tenía, no está autorizado, ¿cierto? Ya está SPA. Sí, las SPA requieren una autorización de la Junta de Accionistas para vender y nadie sabe, o sea, el 99% de las personas no saben que las sociedades por acciones para vender un inmueble necesitan una acta extraordinaria de accionista que debe ser otorgada ante notario y debe ser pasada por una, o sea, debe ser reducida a escritura pública, etcétera, y eso no lo saben. Claro. No lo saben, yo soy el representante legal. Claro, el caso y yo voy a vender.
Claro, el caso que yo te decía, o sea, una oficina de corretaje de mucho prestigio no pregunta lo que tiene que preguntar, pasa por alto todo esto, que aparte que había otro drama atrás, pero además una maña que yo tengo es ver con el RUT de la persona jurídica qué pasa con el Servicio de Impuestos Internos, porque a veces la sociedad está más que difunta, o sea, está con término de giro el año de la polca y está comprando, fíjate qué cosa más extraña. No, Entonces, ¿cómo va a comprar si está con término de giro? ¿Cómo fue que produjo la plata? Y mucha gente confunde, y aquí no también hay solamente un tema, las sociedades, sí, y el tema no es solamente las familiares, sociedades, exacto, las personas naturales, sí, ¿cómo po. compran? No, y 160 millones, ¿de dónde los saca? ¿Cómo justifica? ¿Cómo justifica? ¿Fue ahorro bajo la O sea, a cama? mí me ¿Se tocó sacó el lomo? ahora recién, te estoy hablando, recién, una compraventa de unos colombianos, 160 millones de pesos. Pucha, a mí me encargaron la escritura. Perfecto, ya. Y ahí empezaron los dimes y diretes, se metieron con un estudio jurídico que les cobró una barbaridad por un estudio de título simple. Simple, pero así simple, y una suma astronómica, astronómica, sobre los 5 dígitos. Astronómica por un estudio de título. Sí, así que empiecen a cobrar más, chicas, porque así se viene el mercado. Sí, que el Y problema, pero hoy día cuando uno pide unas compras de contado, generalmente uno dice, no, en efectivo no, tiene que ser vale vista, se supone que el banco es el que tiene que preguntar de dónde vienen los fondos. sí, pero aún así, tú como compras, o sea, como abogado y como asesor de los corredores y de las partes, o sea, del vendedor, tú tienes que decir, oye, mira, ¿sabes qué? Sobre todo, y no es por un tema de racismo y xenofobia. Yo no soy, bueno, sí un poquito, pero no tanto. Pero es un tema de, sabemos cómo está la mano sobre todo con las personas que vienen llegando en los últimos años de países colombianos, venezolanos, ¿de dónde vienen los dineros? En muchos de los casos. No en todos, pero en muchos. Yo no estoy hablando de los que vienen hace 10 años trabajando en el país, que tienen sus empresas, que han logrado asentarse en nuestro país, pero los que llevan 2 años en Chile y que de un día para otro llegan y tienen 160 millones para comprar un inmueble. Y tú, por un tema de lógica, dices, ¿y de dónde lo sacaron? Pero hay muchos corredores que dicen, oye, la oportunidad, compra-venta rápida, mi comisión va a llegar rapidito, no pregunto, me da lo mismo, yo cierro el negocio. O Y ahí hay un lo que error. tú ¿De comentabas, dónde Ariel, vienen pues si el banco va a preguntar, Sí, pero hay que anteponerse a eso para que hay no que te tengamos pones a problemas. eso. Y hay Exacto. muchas veces que los bancos ni preguntan. Yo sé, Hay que ser que los bancos y no doy un preguntan. dato súper íntimo. Hace 4 años atrás, con mi marido vendimos un inmueble, 80 millones de pesos. Lo vendimos, ni un problema. Cuando fuimos a depositar el vale vista, el banco ni nos preguntó de dónde habíamos sacado la plata. Lo depositamos en la cuenta corriente y no preguntó. Y su deber era preguntar, decir, ¿de dónde sacaron esos 80 millones? Muéstrame la escritura de compraventa. Nada. Y yo le dije a mi marido, lleva la escritura de compraventa porque probablemente te la pida. Nada. Nada. Entonces muchas veces pasan por alto la situación. Sí, ¿no? Y aparte que está tan complicado hoy en día, antes de seguir voy a aprovechar de saludar a quienes nos están viendo ya, Paulina Barriga, es SBC Propiedades, Cecilia Edo, Paulina Fuenzalía, Ciene Propiedades, Cecilia Sandoval, Evelyn Salinas, y no alcanzo lo demás porque tengo ya la vista media. Así que, Y lo otro, por ejemplo, hoy día me pasó, yo le digo a los corredores, no se metan en forro, no vendan propiedades. Tengo una propiedad de 17 herederos, también hay una que el dueño, no, si está todo listo, publican, está para años luz porque posesión efectiva antigua, la causa, inscribieron mal la causa de la posesión efectiva, entonces no había causa. Yo ahora que sé cuál es la causa, está perdida. De esta persona que falleció en el año 1, estamos hablando como en los años 40, hay todos estos herederos.
tienen para años luz, y ahí que me mandaron la promesa. O sea, ya llegaron 2 corredores, uno con muchos años supuestamente. Hicieron una promesa con una municipalidad, y ahí me aparecieron nombres de fallecidos. Tremendo forro que se están metiendo, están para años luz porque están vendiendo esta propiedad, se les dije. Y miren, y ahí los con un mapa, miren, acá hay no sé cuánto de esta rama, estamos para años luz, con un tribunal lento, una causa perdida que hay que reconstruir. Vienen todos estos herederos más, porque tuvo muchos hijos, que también están muertos. Entonces no me puede aparecer en la promesa, porque la abogada del gente muerta. Pues. Y entonces yo igual les digo, ¿cómo yo puedo ver que están todos, tienen que aparecer solamente personas vivas? ¿Cómo voy a firmar un muerto? Mira, hablando de sucesiones, a mí hoy día me tocó, yo estoy haciendo una venta de una propiedad con 10 herederos y me tocó ir a acompañar al tribunal de familia porque hay 2 menores de edad. Fuimos al tribunal de familia y la jueza sí acogió la venta de la propiedad, nos dijeron que eran como 5 o 7 días hábiles que ella la resolución para poder entregársela al abogado. Íbamos todos preparados, íbamos 5 testigos, al final entró uno solo nomás y con ese fue suficiente, más la madre de los niños. Pero la verdad es que estábamos todos nerviosos porque estaban, bueno, hay muchos poderes que hay unos que trabajan porque están afuera, llegaron los poderes, tengo que protocolizar algunos poderes porque los que vienen de afuera porque no venían apostillados, entonces hay que protocolizarlos. Y salimos del tribunal, fuimos con la compradora porque nuevamente he contado para que ella supiera, digamos, que todo el proceso de lo que estaba pasando, que no hay nada oculto para la compradora, y ella dijo, no, yo espero lo que haya que esperar, así que todos felices, pues, ¿eh? Porque escuchamos cuando la jueza detrás de la puerta dijo, no, se acoge a de que por el bien de los niños se pueda vender la propiedad, qué sé yo, porque a ellos les corresponde su porcentaje, bla, 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 que eso lo va a tener que ver el abogado, dividir cuánto le corresponde a cada uno, ¿eh? Para hacer sus valevistas, que van a quedar con instrucciones. Y todo ok, entonces cuando salimos yo le digo al heredero que lleva la batuta, digo yo, ya voy a necesitar los carnets de identidad de cada uno de ustedes, qué sé yo, bueno, los que están con poderes no, porque esos están los poderes, para yo pasárselo al abogado que me va a hacer el estudio de título y va a hacer la escritura, y espero que ninguno tenga pensión alimenticia. Entonces me dice, no, me dice, estamos todos ok, si estamos, no hay ningún problema. Y uno me dice, no, pues dije, yo ya soy abuelo. Ojo, que a los abuelos también los pueden demandar por pensión, así que, no, y el chico me dice, no, estamos todos ok, no te preocupes. No pasaron ni 20 minutos que desde antes que entraran ustedes me llamó. Uno de los herederos está en el sistema deudor de pensión de alimentación. Yo le dije, ya, pero ¿de cuánto es? Bueno, igual se puede subsanar porque ya sé cómo se hace el proceso de que, porque el notario no va a firmar, pero se puede sacar el documento del valevista para depositarse a esa persona. Pero yo le digo, pero si les pregunté más de 1000 veces. No, es que mi primo tenía miedo de decir que estaba conmigo. Ahora me mandó a la liquidación y por suerte son 450.000 pesos los que debe. Así que volvimos a respirar y dijo, no, yo los voy a pagar como tengo poder para firmar por él y para cobrar yo los valevistas, así que yo voy a pagar la deuda y de ahí cuando cobro el valevista me recupero mi plata. Así que, pero imagínate, llegamos a todo el proceso después de, digamos, como 5 meses con esto, y que te salgan ahora que con unos deudores. Y eso nos afecta a nosotros, porque eso generalmente nadie lo pregunta. Los correos no preguntan eso, ni al que vende. Es que yo creo que hay que actualizar el protocolo de preguntas que hacemos en el corretaje de propiedades, que puede llegar a sonar, cuando llega una persona con ganas de vender algo, puede llegar a sonar súper invasivo, pero un caso que yo tengo hoy día, una propiedad espectacular, no está regularizada, está afecta a demolición. Corredor de propiedad no le había preguntado. ¿Y la casa? No, está fantástica. Fui a ver yo la casa. Ya sé. No soy arquitecto, pero esta cuestión no está bien porque era una casa enorme en un terreno chiquito. Entonces yo, y 50.800 ampliaciones. Yo miraba esto y dije, esto no está bien. Dirigí los pasitos a la municipalidad, empecé a conversar con la gente de la DOM, hasta cachaban la casa. Esa casa que está ahí, esa casa está irregularizable. Mira la palabra mágica, irregularizable, porque hay que demoler. Hay que demoler el segundo piso, hay que demoler el tercer piso y
como un 25% del primer piso para que entremos a conversar. Y un corredor le había tomado, siempre hay que hacer las preguntas poderosas o ir a ver las propiedades. Volviendo al tema de los poderes de la Sol, por ejemplo, los poderes tienen que estar vigentes. Ahora, un tema personal mío, me tocó, no, si el poder está vigente. Yo lo di el 2023, está vigente. Y yo, no está vigente, hay que revalidarlo. Dicho y hecho, vamos a la notaría me sonríe, el ejecutivo, hay que revalidar, sí, hay que revalidar. Lo tuvimos que hacer porque la gente piensa que es cierto, mientras tú no manifiestas la voluntad de ponerle término al mandato, no haya incurrido en alguna causal de término al mandato, está vigente. Pero eso no significa que sea eterno, hay que revalidarlo por seguridad del sistema también. Obvio. Hay una de las cosas que yo les voy a hacer una incidencia, y no solamente de los corredores. Hace 3 semanas atrás, me llama una corredora desesperada y me dice, ¡ay, mira, me pasó esto, tengo este reparo! El reparo consistía en una compraventa al contado con alzamiento hipotecario, donde el alzamiento del conservador, ni siquiera del banco, ni siquiera del conservador, falta la autorización conyugal. Matrimonio adquirido durante la sociedad conyugal, matrimonio donde la cónyuge había fallecido, no se hizo posesión efectiva, el marido vendió. Compraventa al contado, con crédito, o sea, con deuda hipotecaria, con un informe, a mí me llegó el informe de título con firma de un abogado, por un tema de decencia no voy a dar el nombre, pero ella revisó todo lo que era el tema de la propiedad, pero no revisó los estados civiles. No revisó los estados civiles y estaba en el conservador la propiedad. El conservador rechazó, o sea, estábamos, comprador ya había pasado la plata, estaba en la notaría, el vendedor ya había pensado que se estaba deshaciendo del cacho, el banco pendiente de que le llegara su plata para alzar las hipotecas y gravámenes, y la abogada que hizo el estudio de título, hizo la compraventa, no se fijó en un tema tan obvio como que él era viudo y había adquirido la propiedad casado en sociedad conyugal. En sociedad conyugal. Pero o sea, un tema. Y estábamos con los plazos del alzamiento, que si no se hacían 120 días iban a quedar sin vigencia, etcétera, etcétera. Y ahí, amarrado. Y una abogada que no hizo su pega y cobró. Lo peor. Lo peor. Un tema es decir, mira, tú te equivocaste en un título, no revisaste un título del año de la espera, pero no verificar los estados civiles de las partes intervinientes es básico. Y si tú no tienes no tienes ese estudio básico, es viudo. ¿Y cómo adquirió el estado de adquirido? Claro. Para tener que pasar por un paso previo. Lo principal. Claro, o sea, lo básico, si está viudo. ¿Y cómo adquirió el bien? ¿En qué estado? ¿Estaba casado? ¿Estaba soltero? ¿Qué cantidad le pertenece a los herederos de la viuda, o sea, de la cónyuge? Nada. O sea, ella pasó por alto toda la parte del estado civil. Todo. Solamente se abocó a que la propiedad había pasado del banco, o sea, del estudio de título del banco al actual propietario, y después él quería vender. No. Y que el certificado de número coincidía, no estaba sujeto a expropiación, perfecto. Pero los estados civiles no los reviso. Es que hay muchos abogados que no se fijan en eso. Claro. Lo que pasa es que ahí, cuando hay un corredor de por medio, creo que el primer filtro lo hace el corredor de propiedades revisando todos los antecedentes que hay que revisar la escritura y leerla. Claro, sí está bien, pero si el comprador contrata a un abogado medianamente diligente que hace un estudio de título y te dice, sí, compra tranquilo, ¿tú qué haces? Compras tranquilo. Claro.
Pero, O, por ¿sabes? ejemplo, ¿sí? Anda, que de nomás. Yo voy a contar que también a veces los corredores van directo con los abogados o los funcionarios de la notaría. Notaría, eso iba a ir. ¡Oh! Entonces, me han llamado, una vez me llamó una corredora, estaba recién partiendo, sí, eso sí. Me dice, yo no sé qué hacer porque esta señora me dijo que estaba, que era soltera y la señora estaba casada en sociedad conyugal. Sí había adquirido con el artículo 150, no tuvo hijos, se casó como a los 12 años y nunca más supo del ser. Se, se casó jovencita, el gallo se fue, era muy mayor, no sé, yo digo, la señora tenía como 70 años, entonces para ella estaba soltera. Y ahí, y me llama y me dice, ay, no sé qué hacer, tengo una señora, me dice que me dijo que estaba soltera, yo no entiendo nada. Bueno, en el momento hicimos una renuncia a los gananciales, pero también era saber, pudo zafar. Mira, hacemos una renuncia a las gananciales en este momento. Tuvo que hablar el notario con la señora porque ella en su cabeza estaba soltera. O sea, yo me casé, duré un mes y nunca más supe de él. Y lo revisamos, está muerto. Entonces, solución, renuncia a los gananciales y esto va a ser tuyo, lo vas a vender. Pero zafó así. Pero perfectamente. Y también estos funcionarios, y también hay muchos notarios, que hay funcionarios que son de experiencia, que uno le ayuda, le dicen, mira, yo te recomiendo esto porque es tan conservador, no sé qué, pero también hay funcionarios, que también yo he visto gente que es de afuera, que no tiene ni idea de leyes chilenas, que están recién llegando y se mandan pura embarrar. Yo creo que hay un mito y leyenda también urbano con respecto a los clientes, que en la notaría se ve todo. Entonces, cuando uno le tiene que contar la triste historia que la notaría no te hace estudio de título, no va a redactar la escritura, sino que se basa en la minuta firmada por un abogado que pone su nombre, pone su cédula de identidad, que es el responsable de la escritura y sujeto de demanda también, si hay una cosa fraudulenta y todo lo demás. Entonces, quedan así, pero ¿por qué todo tan complejo? Porque tenemos que entender que la compraventa de bienes raíces es uno de los negocios más serios que hay, porque es la base de nuestro patrimonio. Cuando uno presenta un estado de situación, lo primero que te preguntan, ¿cuántos bienes raíces tiene? ¿Tiene bien raíz? Y después viene todo lo demás. Es un negocio de alta complejidad y hay un tema con los estados civiles que a mí me ha tocado que de repente me hago preguntas de ese estilo. Ahora estoy con una señora que compró soltera, se había casado 4 días antes bajo el régimen de sociedad conyugal, y la notaría parece que no pescó, una infidencia mía, es un tema familiar. Mi suegra, que en paz descanse, hace muchos años fue a Copiapó a comprarse una casita. Ella estaba casada en segundas nupcias. Yo diligentemente le imprimo su certificado de matrimonio porque no estaba ratificado con el segundo marido. Ya, esto le dije, lo tienes que mostrar así cuando llegues a la notaría. Yo no la puedo acompañar. Bueno, en la notaría no confiaron en el certificado que llevaba mi suegra, sino en el sistema. Vieron el certificado de matrimonio y salió su primer matrimonio que había sido anulado. El notario sale y dice, no, usted no está casada, usted es soltera. Resultado, soltera. Y ahora tenemos que arreglar, falleció, ya estamos con la posesión efectiva, caemos en cuenta de esto y hay que arreglar el pastel, que no es tan fácil, porque el notario es el que hace fe de la comparecencia de las partes, entre ellas de su estado civil. El tema es que esa notaría vamos a tener que ubicarla porque ya no existe. Entonces, se nos generó un problema. Entonces, todo eso es lo que vemos, a ver, los abogados, pero también los corredores, datos importantes, preguntas poderosas, y aquí quizás como trabajo yo, lo creo que las chicas trabajan igual. Starbucks, para mí la media del Starbucks. ¿Cuánto me cuesta un certificado de dominio vigente más un GP? Una ida al Starbucks para tomarme un café 20 con una cosita rica. 12.000 pesos, 11.000 pesos, dependiendo del conservador, lo pido al tiro. Entonces yo tengo la primera entrevista y digo, antes de publicar, vamos a mirar la inscripción. Me trajiste todo, pero yo quiero ver en particular el certificado de hipotecas y gravámenes. ¿Lo pago yo? Sí, porque lo que puedo ganar o no ganar en un negocio puede que no tenga relación alguna con los dolores de cabeza que voy a pasar. Digo, atención de la oficina, no te preocupes, porque yo quiero trabajar tranquila, sabiendo que la propiedad pertenece a alguien. Si tiene algún problema, empezar a resolverlo ya, empezar a hilar, porque hay cosas que se demoran. Entonces,
Yo hago eso, las preguntas poderosas, ¿quiénes son todos los dueños? Si llegó con toda la documentación y estamos en línea, hoy día, por ejemplo, yo trabajo mucho con el Conservador de Santiago, yo puedo llegar y ver la mayoría de las inscripciones, están muchas digitalizadas, y empiezo a revisar, ya, eh, están vivos, no están vivos, están casados, qué edad tienen, de repente veo unos carnets, 1.200.000, 20 años no tiene esa persona. Entonces, está hábil para firmar. Esa es pega corretaje. Primero, las personas que son los propietarios, los dueños. Luego nos vamos al inmueble. Que aparezca bien, que aparezcan bien los roles de avalúo fiscal, y incluso en línea tú puedes inmediatamente ver que todo esté hecho. Eso lo podemos hacer en la oficina, en un café. Tenemos acceso. Hoy día yo respiro corretaje. Yo cuando era chica trabajaba de sushi de mi mamá porque no era otra cosa. Y mi mamá me mandaba a tesorería a sacar el avalúo fiscal. O tenía que ser antes de las 2 de la tarde. Y tenía que yo ir a la tesorería en Santiago a sacar un certificado presencial porque no había nada en línea. Claro. Si quería una inscripción había que ir a sentarse a leer los registros o de pie muchas veces hasta que fui abogado a mirar y rogar que todo está ahí. Hoy día tenemos la ventaja de que muchas cosas están en línea. Eso sí lo podemos hacer. ¿Sabes de eso mismo? Yo quería comentar una incidencia que me pasó por lo mismo de rever en línea. Tenía una venta con una corredora. Me mandó toda la vigencia y yo verifiqué en línea, a pesar que los documentos tenían una vigencia de un mes. Dije, quiero revisar igual por si acaso antes de mandar. Y sí, aparecieron otros dueños, 2 días antes. Y la llamo y le dije, oye, ¿hicieron una venta? ¿Qué pasó? No, déjame revisar. Falleció uno que no le dijeron a ella, habían hecho una posesión efectiva y no tenía edad a corredora. Como 2 días antes de firmar, iba a tener todo listo. Y fue por una intuición, dije, yo voy a revisar, como es Santiago, igual voy a revisar en línea por si acaso, no sé, como son como 5 personas por si acaso. Y aparecieron otros, y la llamo, se vendió la propiedad, no sé qué pasó, aparecieron otros dueños, algo pasó como de primera, no me dan los datos. Y además, el conservador se había equivocado en las inscripciones y en los apellidos. Con esa venta tuve 2 errores con dos personas en el conservador. Entonces no me daban los apellidos. Entonces también había un error de digitalización. Y hay casos también que de repente me pasó a mí con una escritura de Santiago, que el reparo es que la calle no se llama Panamericana Norte ahora, pues se llama Eduardo Frei Montalva, y hubo que hacer una rectificación al margen del título de dominio con el certificado de número, porque que era más fácil, yo creo, que haber puesto en la escritura hoy Eduardo Frei Montalva, ex Panamericana Norte, y se hubiera arreglado la misma escritura. No, pero el abogado dijo, no, primero me lo arregla y después... y las municipalidades son re buenazas para cambiarle los nombres a las calles de repente. A mí me pasó con el Conservador de Santiago. Me mandaron a hacer un estudio de título hace como unos 3-4 años atrás, y eran 2 personas con el mismo nombre, pero calcado, los mismos 2 nombres, los mismos 2 apellidos. La diferencia era el RUT. Y el Conservador de Santiago inscribió en el RUT de, no sé, era un RUT 7.200.000 y tanto. Y el RUT que debía estar inscrito era 14 millones. La señora, que quería averiguar si la propiedad era suya, dijo, ella en realidad no quería averiguar si la propiedad era suya, ella quería postular a un subsidio. Y cuando fue a postular al Servio, le dijeron, no, usted no puede postular porque tiene una propiedad inscrita en su nombre. No, pero si yo no tengo nada. Bueno, sacaron los documentos y resultó que el conservador de bienes raíces, por error y por alcance de nombre, inscribió la propiedad a su nombre y era de otra persona. Y la señora Pillina agarró la propiedad y se la transfirió a la hija, sabiendo que no era de ella, porque era de una herencia, un testamento, se lo otorgó una persona X que tenía el mismo nombre de ella,
Y ella, al ver que tenía una propiedad a su nombre, se lo transfirió a la hija. Y la hija quería venderla. Una propiedad que no tenía ni idea, nunca había sido de su poder, nunca había sido de su familia, pero son errores que suceden. Exacto. Así de simple. Otro tema así súper rebuscado que me pasó, que había una propiedad que de hecho lo adquirió una inmobiliaria renombrada hace años atrás, estoy hablando del 2016, 17, compró una inmobiliaria X para una edificación, tenía todo al día, todo perfecto, y resultó que paralelamente había otra inscripción por la misma propiedad. Habían 2 inscripciones paralelas en el Conservador de Santiago. Una que era por la propiedad añosamente, durante todos los años de herencia, transferencia, que se había transmitido la propiedad, y por otro lado había un saneamiento de título a través del 2695. Dos Paralelo. inscripciones paralelas desde el año 1950, que durante 50 años estuvieron paralelas. Y nadie dijo nada hasta que, por esas casualidades de la vida, se dieron cuenta que estaban construyendo un edificio. La inmobiliaria, con mucho poder adquisitivo, en vez de entrar en juicio, dijo, ya, mira, para que no reclamen y no entrar en juicio y que no nos paren la obra, nosotros a los que tenían la inscripción paralela les vamos a pagar. Y les pagaron así una suma cuantiosa para que se quedaran tranquilos. Y aún así, habían algunos que querían reclamar por algo que no tenían cómo reclamar. El problema pasa con los conservadores, que ellos nunca se equivocan, porque ellos no se equivocan, ¿no? Porque a mí me tocó una inscripción de dominio que al final del título de dominio aparecía el rol y el rol estaba mal puesto, ¿eh? Lo habían puesto mal, por decirte era 1325-05 y pusieron 1325-50, ¿no? Dieron vuelta al 0 con el 5 y dijeron, no, lo inscribieron mal. Momentito, que le dije yo, ¿cómo que inscribe mal? Si a ustedes les llega el 2890, el formulario de servicio de puesto interno, ya les llega la escritura, revisan todo, la corrección de ustedes. No es que nosotros no nos equivocamos, así que ustedes tienen que hacer la minuta rectificatoria. O sea, acá por lo menos a mí me ha funcionado mucho la corrección por error de oficina, que más encima te dejan el título horroroso porque te lees que está todo mal y abajo te sale una anotación que se rectifica tal cosa por error de oficina. Pero mira, y una cosa viene, volviendo al tema para los corredores, yo creo que para la gran reunión, cuando hablemos de captar, que se preocupen que tantos vendedores existen como personas a cuyo nombre esté inscrita, chequear que estén todos vivos, una cuestión que parece estúpida, pero ya con todo lo que hemos escuchado acá, no es tan, o sea, hay que hacerlo, nunca hay que dar nada por sentado. Correlatividad de los avalúos fiscales, a mí me tocó una vez una inscripción, también los conservadores ahora han cambiado los sistemas. Yo crecí con un conservador de bienes raíces que era acucioso y que tenía menos carga de trabajo que ahora, y hoy día también hay un tema de cómo se evalúa el trabajo por cantidad más que por calidad, entonces hay que bajar la bandeja y hay que sacar las cosas. Una propiedad en La Reina que fue inscrita en Renca, o sea, Príncipe de Gales, comuna de Renca, región metropolitana. Anda rectificando eso y nadie se dio cuenta. Todos recibieron la inscripción y todos se abrazaban, abogados y banco. Nadie objetó. Llega el estudio de título a la que suscribe, pero yo empiezo a mirar rol de avalúo fiscal. Yo me mató la risa porque yo trabajo con esto, con los papeles, con un viejo lápiz azul con rojo y empezar a chequear. Y de repente, Renca, si esto es La Reina, pero a lo mejor habrá una calle que se llame Príncipe de Gales en Renca, pues anda, ¿sabes tú? No existía. Siempre que la propiedad, tú tengas datos para decir, estamos igual en el servicio de impuestos internos, con los datos del conservador, ojo, con los datos de la escritura. También con este tema de la prontitud, yo he visto muchos errores en los títulos, en escrituras de banco que nadie advirtió, y llega el minuto de hacer el estudio de título
y uno se empieza a agarrar de la cabeza porque dice, ¿cómo no se da cuenta que omitió tal cosa? O cómo no se dio cuenta que omitió frases que son importantes, o cómo no singularizó correctamente la comuna, o omitió un rol de avalúo fiscal. A mí me tocó un caso, venta de 3 unidades, un solo rol de avalúo fiscal. Reviso y no era así, empiezo, sigo revisando, faltaban 2 roles y pasó colado y se hablaba de las 3 unidades con un solo rol. En ese sentido, más que alarmarnos, es tomar conciencia que hoy día la obligación de chequear cobra mucha más importancia que antes. El corredor puede hacer una promesa con lo que dijo la Sol, la inscripción IGP, pero después el mundo que viene después en el estudio de título, afrontamos distintas vulnerabilidades. ¿Ya? Distintas vulnerabilidades. Y aquí yo confieso un condoro que a mí me costó casi ni visita al neurólogo. A veces las redacciones de los papeles son equívocas. Me pasó con un certificado de no expropiación de la Municipalidad de Santiago. Yo estoy acostumbrada a que diga no está afecto a expropiación. Y acá estaba puesto de tal manera que yo entendí que era que no estaba afecto y era sí estaba afecto, porque me cambiaron los cuadrados. Entonces como que tú mirabas y decías, ah, no está afecto. Y de repente empiezo a leer, pero claro, ya había dicho, no, no hay ningún problema, pues saca las patas donde las metiste. Entonces, mira, la verdad es que me equivoqué, porque cambian las cosas. Entonces, el corredor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Chequear identidad de los clientes, chequear que la propiedad corresponda, si le queda algo en duda, antes de publicar, porque igual hay gastos que hay que hacer, antes de empezar a lo mejor una segunda entrevista, sabes que tengo dudas. Si tasa, por lo menos mi oficina siempre se tasa antes de publicar, muchas veces las banderas rojas te las pone el tasador. Oye, no encontré la dirección, oye, sabes que esto no es. Ya, eso es un gasto que se incurre, pero hay que ir bajando la cantidad de banderas rojas antes de publicar e ir solucionando lo que tengas que solucionar antes, mientras se publica y se genera la promesa. ¿Mm? Claro, lo que pasa es que a Hoy veces, día muchas tampoco veces dicen que confiarse en en los el camino bancos. se arregla la carreta, como es la carga de la carreta, pero a veces la carga Hoy no se día no hay arregla. que confiarse en los bancos. Los No. bancos, las empresas externas de los bancos están decayendo en su gestión, pero así terriblemente. Pero así una cuestión así, famélicamente, porque están mal, mal, mal. Me aprobaron un estudio de título, así, y se los digo así, me aprobaron un estudio de título con un certificado de número y un certificado de afectación de una propiedad total y absolutamente distinta, y me lo aprobaron. La escritura se firmó y está inscrita a ese nivel. Escritura, banco, escritura al contado, empresa externa, escritura que se les envió de la notaría al banco, la escritura se les perdió. La escritura firmada por comprador y vendedor se le perdió al banco. Se le perdió. Nunca se encontró. A ese nivel estamos hablando de las empresas externas de los bancos. No revisan los documentos, se les pierde las escrituras, no revisan nada. O sea, simplemente ellos hacen el check. Hay muchos que sí revisan la documentación, pero en general estamos hablando de las empresas, para no entrar a hacer publicidad, las empresas más llamativas, las que son como de volumen, en general no están funcionando. No están funcionando, están haciendo cada día peor su trabajo. O sea, de 10 escrituras, 5 de las escrituras que hacen las empresas externas, 5 vienen con reparo. Sí, por redacción. Lo que hacen es buscar los abogados pagando lo menos posible y son chicos recién egresados. Eso es lo que están haciendo estas empresas externas. Eso es lo que están haciendo. Totalmente de acuerdo contigo, Natalia. No vamos a decir nombre, pero parten con C. No, pero es que es cierto lo que está diciendo la Natalia. Y también ahí hay un tema de no criterio jurídico. Entonces uno tiene que entrar y no es fácil hablar con estos personajes tampoco. Ahí es donde entra uno haciendo lo que puede. Entonces tengo que contar la historia de queridas amiguitas y amiguitos.
hasta el año 96 no era necesario acreditar con su documento el artículo 150 del Código Civil, solo bastaba la declaración. O sea, eso de amiguitas y amiguitos, cómo ha cambiado el criterio, con todo respeto, todos nosotros tuvimos cero experiencia, pero muchas veces supimos escuchar a quienes tenían más, y a veces te pasan un reparo y uno tiene que ir a contar la historia de Érase una vez, que era de una manera distinta, que ahora no le puedes exigir una escritura del año 91 las exigencias que tiene hoy día, porque hay que ver cómo es lo que era exigible el año 91. Eso en muchas empresas externas que hacen estudios de título no lo tienen. Es más, en muchas notarías, porque se ha jubilado buena parte del personal con décadas de trayectoria, tampoco lo saben. Entonces, Exacto. si uno confía en que todo está bien porque lo revisó un banco, lo revisó una notaría, pasó por ahí, lo más probable es que estemos frente a un posible error. Entonces, en Tremendo. estos horrores y errores, eh, se puede presentar en cualquier momento una situación, y para eso estamos todos los que asesoramos. La asesoría en los precios de los tasadores es fundamental, porque uno tiene ese portal inmobiliario, con todo el respeto, sin ánimo de hacer propaganda, pero no Eh, es un canal oficial de no, tasación. Claro. Entonces, no, es que Hay una aquí cosa están que todos a mí, vendiéndose en tanto. a mí No un tiempo sirve. atrás, hace tiempo atrás, en una compraventa, yo le digo al abogado, oiga, pero si esto viene del Banco del Estado, está revisado por los abogados del Banco del Estado, el estudio de título, que sea, y el abogado me dice, puede venir hasta del Banco Chile, que sea, pero la pega que hizo el colega, capaz que la hizo mal, sí que tengo que revisarle todo, no, no confío en exacto. él, me Me, dijo, no confío en lo que hizo. me- me pasó hace poco un reparo por o sea, un vicio de nulidad relativa, Ujú. donde el alegó faltaba la autorización conyugal de la inscripción anterior, no de la actual. Y han pasado 7 años. Yo presenté el descargo al banco diciendo que ya habían pasado los plazos, bla, 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 bla. Me dijeron, ya perfecto, acompáñame un certificado del conservador respectivo que tenga la misma idea, la misma. Bien, presenté mi legajo de documentos, de explicaciones. El conservador contestó. El conservador contestó en el mismo sentido, diciendo sí, efectivamente transcurrieron los plazos, o sea, prescribió cualquier acción, se saneó por el plazo del tiempo, bla, 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 perfecto. Tenía una carta certificada del conservador respectivo que el conservador dijo, nosotros vamos a inscribir, no hay problema. Después de que el banco había pedido eso, y el banco dice, no, es que nosotros pedimos 10 años. Para ellos crearon una nueva jurisdicción, nueva doctrina, nuevos artículos, nuevo todo. Nuevos O plazos. sea, el banco está creando nuevos plazos de prescripción. Y no me pasaron el estudio de título porque según ellos eran 10 años, siendo que el plazo eran 4. No solamente dicho por mí, por el conservador y notario de esa zona. Y aún así, no. Pero sí pueden aprobar un estudio de título sin revisar el certificado de número y el certificado de no expropiación, porque vieron el título solamente. Entonces, es tan relativo el tema de los bancos. Yo hoy día estoy, pero ya sorprendida, no Es gratamente que de los también bancos. ahí hubo un cambio que tiene que ver con toda esa externalización y todo este también ese sentido de cantidad por sobre calidad. Exacto. Entonces, se pierde y ahí hay un tema que abarca a los corredores y también a nosotros. Uno muchas veces cuando estás pensando en cómo vas a hacer un negocio, tienes que sentarte a discurrir ese un tiempo que empleas en el negocio, que no necesariamente estás haciendo algo, estás reflexionando cómo lo vas a hacer como corredor. Te lo pongo en chileno, cómo vendo esta propiedad que es un cacho. Ya. Cómo la Exacto. publico, qué es lo que hago, cómo la pongo, cómo le saco la foto, cómo le pongo ahí el encabezado para que la gente se digne llamar, etcétera.
en el caso también de un tasador, estudia los antecedentes y hay un tiempo ocioso, entre comillas, que uno está reflexionando. Pasa lo mismo acá. Yo ahora estoy viendo un estudio de título de unas parcelas y así una romería de, por favor, mándeme los papeles vigentes. Es que, no, mándeme los vigentes. Que a mí no me sirve lo del año 2022. Eso fue el 2022. Una palabra que a mí no me gustaba, pero me amigué con ella. No sé qué opinan ustedes, dona Natalia y la Sol. Que conste fehacientemente. Entonces, la palabra fehaciente, tengo que empezar a ocuparla. Porque necesito tener cierta certeza. ¿Qué hacen los estudios de título? Certeza. Certeza jurídica de quién es el dueño de identidad del inmueble y que el inmueble se puede vender, ceder y transferir. Listo. Eso es lo que podemos hacer. Es un tema súper fácil. A mí cuando me dicen, ya, yo digo, apórtenme los documentos. Perfecto, me aportan los documentos del año de la pera. Ya, ok, si no los quieren actualizar, ok, yo hago mi estudio de título, ni un problema. Y yo pongo en el estudio de título hasta tal día, de tal mes, de tal año, yo doy fe que la propiedad está. Entonces, en la conclusión digo, hasta tal fecha, yo doy fe de que la propiedad le pertenece a tal persona. Punto. Con lo que me aportaron es lo que yo puedo dar, nada más. Claro, no puedo hacer O sea, milagros. no me pidan más de lo que puedo dar. Entonces, Sí, hay María. un tema ahí, Ariel, que es súper importante de nuevo, porque la idea es que nuestro escucha no solamente entiendan, sino que no se apaniquen con esto, que teniendo un buen esquema de trabajo, un buen esquema de entrevista, un buen esquema de selección de documentos, consejo, no saltarse nunca el protocolo, aunque sea la propiedad de tu hermana que te dijo, pero con pelo y señales que estaba todo ok. No, siempre el protocolo, siempre los papeles. No tener miedo a pedir la documentación. A ver, a veces nosotros solemos esperar a que el negocio, y lo entiendo, esté ya promesado, por decirlo así. Sí. Pero los papeles se refrescan tantas veces como es necesario. ¿Por qué? Porque también está una cosa que es súper importante, mi nombre en juego. Si algo llega a salir mal, si la propiedad, lo que le pasó a la Natalia, se vendió en el intertanto, es el nombre de la oficina que queda mal. Incluso nosotros los abogados pasamos al olvido. Es la oficina Tarantantito la que me asesoró pésimo. Y entonces de repente ir sopesando de que a lo mejor, por ejemplo, yo siempre, una semana antes de firmar, ya estoy pidiendo no GP, porque a veces se demora un par de días, cosa que esté todo fresquito cuando esté saliendo la escritura. Oye, yo puedo dar fe, hoy día a tal hora, ya, esto está vigente, está bien. Porque me pasó una talla que se inscribió en embargo entre el estudio de título En el intercambio. y la redacción de la escritura y la firma, y habían pasado 2 semanas. Por eso que los conservadores tienen horario y repertorio, porque lo que primero que entra, vale. Exacto. Porque No, si me inscribo a las 12 del día en la escritura, pero entró un embargo a las 9 de la mañana. Entonces tuve que salir a socorrer a un pobre corredor que estaba que se quería morir, porque cuando llega el conservador, se van imaginando todo esto, mente corredor, digamos las cosas, se acerca el pago de mi honorario, porque esto se va a inscribir, cuántos son tantos días hábiles con las instrucciones, yo voy a recibir mi comisión, mi honorario dentro de tal fecha. Mentira, reparo. Y me dice, ¿qué significa esto del embargo? Pedimos el GP, Vale. una venta al contado. No, eso fue una pesadilla, porque por supuesto que nadie alertó nada y había un embargo por deuda, porque esta persona había sido fiador y codeudor solidario del hijo. Al hijo lo demandaron, adivinen qué pasó, se ordenó el embargo. Se pudo solucionar, pero ahí hubo que usar el arte de solucionarlo, partir al banco, cuento corto, para llorar. La venta se fue para el banco. O sea, el banco accedió a alzar los embargos, todo, pero adivina para dónde fueron los valevistas, todo, como que hubo un desvío ahí. Era tan alta como el préstamo que tenían. Hay una cosa que, una de las cosas que, aparte de lo legal, justamente de las propiedades, yo lo que le decía a mis alumnos en los cursos de corretaje, les decía, cuando ustedes vayan a ver una propiedad, fíjense en el barrio. Si son todas las casas, si son todas iguales, la hizo una inmobiliaria, una constructora. Por lo tanto,
hay recepción municipal. Ya por lo menos parte, ¿no? Puede haber que se estén perdidos, porque a lo mejor si no ando como en Viña, que se pierden algunas cosas, que sea, pero ya por lo menos hay un indicio que hay una recepción municipal cuando todas las casas son iguales. Pero yo les digo pero cuando ustedes vayan a ver una casa y vean que la casa que ustedes van a tomar es totalmente diferente a la casa de al lado, totalmente diferente a la del frente, y todas las casas son totalmente diferentes, esto significa que es autoconstrucción. Y lo primero que tienen que hacer, recepción municipal. Porque no, me pasó a mí con una propiedad que Karen Antinopay, que está ahí, también profesora nuestra ahí de CPVAL, muchos cursos, arquitecto tasador. Justamente ella fue a ver una casa que, claro, los herederos decían que esta casa la hizo mi papá con piedra y tiene 60 años. Claro, la hizo bonita, pero nunca pasó por la municipalidad. Bueno, todo les pasa. Y se tuvo que recepcionar. ¿Ah? De propiedades. A todos les pasa, hasta servicio impuesto interno les pasa que no regularizan. Sí, pero el caballero de impuesto interno que no tenía regularizada la casa, que le había presentado la documentación hace como 9 años atrás, algo ahí. Sí, claro. Y jefe, ¿cómo le vamos a fiscalizar a usted? Le dijeron después. Claro. Hace 2 semanas en las mejores familias. Con una corredora. Me dijo, vamos un sábado, tengo una casa preciosa en Pirque. Es una casa preciosa, pero era la doble. Preciosa una casa, era como una sala de evento. Y a orilla del río. Imposible que esa casa se iba a regularizar nunca. Preciosa. La querían vender como a 700 millones. Imposible. Nunca se va a regularizar. Nunca. Claro. Entonces... Así que y hay uno. ¿Y qué pasa uno del tacto? Parece que esto es de adobe. Parece que esto está encimita. Así que para el banco lo que pasa es que los malos negocios pasan cuando el corredor de propiedades primero está pensando en lo que va a ganar y no en las propiedades, ni el que va a comprar, ni el que va a vender. Primero está pensando, ya me llegó esta propiedad de 100 millones de pesos, ya me estoy ganando 4 millones. Ya se empieza a gastar la plata, ni siquiera. Antes de ganarla. Claro. Y después viene el llorisqueo de que se encontró con que el matrimonio se divorció, pero no liquidó la sociedad conyugal, o que, claro, los dos pasan a ser comuneros, o que uno de ellos, con lo que hablamos, que debía pensión alimenticia, o que uno de los herederos está vivo, pero no está vivo para la familia, porque se fue a Alemania y hace 20 años nadie sabe de él, y nadie sabe si está vivo o está muerto. Y ahí se va. No, o me tocó también una cosa que tiene un sesgo machista en Chile, propiedad de un varón casado en sociedad conyugal, muere la esposa y no hace la posesión efectiva, pues la propiedad está a nombre de él. Y de repente llega y pasa lo que contaba la Sol, que puede ser es para llorar a gritos. Y después no quieren hacer la posesión efectiva porque no quieren hacer la posesión efectiva porque le toca a los papás de ella. ¿Sabes cuál es también donde se producen también muchos errores? Cuando dice dueño vende. Yo no quiero corredores, no quiero nada, yo vendo solo, total voy a la notaría y vendo. Y a mí me pasó con una propiedad. Claro, el chico me manda la escritura porque estaba en Suecia, me manda la escritura, me la escaneó, me la mandó, ya, ningún problema, le dije, ya, listo, sí, está a nombre tuyo, la voy a revisar al conservador de bienes raíces y no está inscrita. Y me dijo, no, que yo la compré, me dijo, total, ¿para qué íbamos a ir y él juraba que con lo que firmó en la notaría, pasó el valevista a la parte vendedora, y él se llevó la escritura para Suecia. Y nunca la escribió, pues. Después de 4 años, había que volver a inscribirla, pero había que pasar al archivo judicial para ver si no estaba revocada esa escritura, si estaba vigente. Pero hay de repente, muchos propietarios que por no querer pagar los honorarios del correo de propiedad o no querer pagarle a un abogado, dicen, no, yo vendo solo si total, en la saco el notaría certificado de hipoteca y gravamen y el título de dominio, y con eso voy a la notaría y me hacen la escritura. Y con otro eso tema que igual me gustaría levantarlo porque es un error que yo estoy advirtiendo en corretaje de propiedad enorme. Propiedades exentas al pago de contribuciones, pero con una deuda millonaria en derechos de aseo. Porque como que no está exenta de contribuciones, más fácil. No paga nada. Y de repente
yo hago los estudios de título, vamos verificando los derechos de aseo y los gastos comunes. Me tocó hace También. un tiempo atrás un reparo, pero así, del porte de la catedral, porque yo así, oye, falta acreditar el pago de los gastos comunes, el corredor me llamó para elevarme. ¿Cómo se me ocurría a mí estar pidiendo los gastos comunes? Los pidió, porque yo insistí mucho y el comprador, gracias a Dios, confiaba en mí. Entonces, me dijo, yo no hago nada hasta que no me lleguen todos los papeles que la abogada pidió. Era una deuda millonaria. Entonces, todo eso pregunta, oye, esta propiedad está exenta, ¿cierto? Sí, acabo de ver en el sistema. Oye, paga derechos de aseo. ¿Y cuánto están los derechos? Mira cómo yo pregunto. ¿Y cuánto están los derechos de aseo ahora en esta comuna oportunidad? Eh, no sé. Ay, ¿cuándo fue la última vez que los pagaste? Eh, Nunca. Había que pagarlo y de repente ves aquí dilucidando. En eso tú puedes empezar a encontrar temas que son de fácil resolución. Pague, regularice, porque eso en un reparo bancario, en un reparo en estudio de título nos quita tiempo. Soluciónelo, tiene tanto tiempo para irlo solucionando. Ahí es súper importante hacer esas preguntas incómodas. Incluso una pregunta que yo hago a los vendedores. ¿Por qué quiere vender? Ah, Porque me dicen, ¿y a usted qué le importa? Es que me importa. Sí, me importa. Me importa mucho, porque si la respuesta es que tengo a todos los acreedores, hasta San Antonio de Padua persiguiéndome, esa propiedad en algún momento va a traer un Va a ser problema, conflicto. va a ser un conflicto. claro, no, y Si generalmente al final uno cuando... termina siendo doctor y Claro, lo primero que tienes que hacer es pedir los exámenes claro, lo que pasa es que antes cuando de dar un hay, diagnóstico. como yo les contaba, de repente cuando hay dueños que quieren vender directamente ellos sin intermediario, ¿ah? Y a mí me tocó mucho tiempo atrás también que una persona me dijo, no, yo vendo solo, dijo, no necesito. Si usted tiene un comprador, usted cóbrele al comprador, pero yo no voy a pagar nada, qué sé yo, ningún problema, le dije yo. O como la casa valía la pena, ¿ah? Le dije, ningún problema. Le hice firmar la promesa de compra-venta, lo dejé amarradito y después le entregué, tome, todos estos documentos necesito para el estudio de títulos. ¿Y para qué tantos papeles? Me dice. Si con el título de dominio es que P nomás bastidora, no, es que yo necesito todo esto. Y tenemos 20 días, según aquí la promesa, dice que en un plazo de 60 días vamos a estar firmando la escritura, así que necesito la documentación. Al día siguiente llegó a la oficina, ¿sabe que fui al conservador y no me dieron la escritura ahí? ¿Dónde la podrá sacar? No sé, pues si usted está vendiendo, pues. Si usted es el que dijo que vendía, pues si usted vendía solo, usted tiene que saberse todo lo que hay que sacar. Ya, pero ¿de dónde? Pero dígame por lo menos. No, es que yo no le voy a dar ninguna información. Y va pasando el tiempo, le dije yo, y la promesa va corriendo. Entonces, empiezan, claro, porque creen que, como le pasó a este chico, que él pagó, pasó el vale vista, le pasaron la propiedad y se llevó la escritura. Imagínate que no la inscribió y si ese vendedor agarró la plata y la volvió a vender por segunda vez, ahí se quedan. Entonces, de repente, por ahorrarse unos pesitos, muchos dueños caen en esa y donde se cometen los mayores errores o total, cuando yo he visto escrituras que han comprado, no, yo se la compré directamente a mi vecino, qué sé yo, rego la escritura, se pagó con el cheque número tanto, y la escritura de cancelación de este cheque, ¿dónde está? No, es que Caballero se murió, sí, pues, pero es que alguien tiene que declarar que ese cheque se pagó. Ese cheque se pagó. Porque Uy, el cheque es como una pelota de básquetbol, puede rebotar. Decepcionar una cancelación. Así que estoy feliz. Un banco me aceptó no hacer una cancelación de precio, así que esas cosas a mí lo que te pasa. Y me pasó esta semana, tenía en un conservador, no estaba inscrito en un usufructo vitalicio, entonces yo no tenía cómo saber, y las personas me pasaron, mira, hicimos la posesión efectiva, pero no la inscribimos. Cuando la inscribí me sale nueva propiedad. Y empiezo a indagar atrás, la cuestión del año 50 de esta mano que apenas se ve, y el notario Quijada, San Bernardo. Voy a San Bernardo, el notario no existe. No, y si este notario no existe, hizo una suplencia investigando, el nombre llegó a un diario del año de la pera, que era juez del crimen como el año 50, y seguramente hizo una suplencia, algo, y no hay registro de ese notario.
y al final esta era una abuelita que se le murió el marido y se fue, dejó la casa tirada. Me conseguí la llave y entre medio de las sábanas dijo la escritura. Y si no, son las cosas que uno hace y me dice, mira, yo me fui al sur, se murió mi marido, no quiero saber nunca más de esa casa. Anda donde mi vecino, toma, revisa, en algún lado debe estar. Ya. En el debajo del colchón, el lugar Debajo del clásico colchón, donde y estaban se los guardan las billetes, escrituras. Y estaban los Los billetes billetes. también. En Y el los billetes archivo también. no existía el notario, no estaba inscrito el usufructo vitalicio en ningún lado, no, porque antes me dijeron que si uno no pagaba no se inscribía, entonces ni siquiera en el certificado de hipoteca que apenas estaba el usufructo, no. Entonces, aparentemente se veía como limpia. Sí, antes de seguir, voy a saludar a Romero Irene, que está, se conectó, Cecilia, Odette, Claudia, Andrea Aravena, ahí que Luz Vamos a Saavedra, tener que escribir un libro, así como historias de sí. corretaje. Sí. Claro, lo que pasa es que también luego cuando de repente se nos pierde la escritura, ¿ya? Y los corredores dicen, como no hacen las preguntas correspondientes, dicen, no se preocupen, yo voy al archivo judicial y pido una copia de la escritura. ¿Ya? Y van al archivo judicial y dicen, ya denme el nombre de los comparecientes por lo menos, porque ¿se acuerda que notarían? No, no tenemos nada, ya denme los nombres. No, no aparece nadie. No tenemos, ¿está seguro que? No, no aparece nada, claro. La propiedad era, no sé, pues de Puente Alto, pero escrituraron en Arica, pues. Si uno puede escriturar de norte a sur, pues. Entonces, ¿dónde es usted la escritura de compraventa? Que son preguntas cruciales que hay que preguntar, pues. Yo hoy día, anteayer, ¿cuándo fue? Hace como unos 3 días que fuimos a comenzar a Algarrobo a mostrar una propiedad. Claro, y el cliente me dice, ¿y tenemos que firmar aquí en Algarrobo? No, podemos firmar en Santiago si le acomoda a usted, o en Valparaíso, que está el dueño. Podemos firmar en cualquier lado, lo que sí tenemos que inscribirla acá. ¿Eh? Y ahí de repente, muchos dicen, van, no, sí, en el archivo judicial la encontramos. Pero ¿en cuál archivo? Claro. Es una muy buena pregunta, ¿en cuál? Claro, ¿en cuál archivo? O cuando las comunas, por ejemplo, Quilpué, Villa Alemana, que se anexaron y estaba todo en Limache. Y muchas escrituras todavía están en Limache y hay que trasladarla a la comuna de Quilpué, como pasó a Viña, que Viña tiene conservador nuevo y estaba todo en Valparaíso, y de Valparaíso antes venían de no sé de dónde. Entonces hay que buscar de dónde viene el origen. Hay que hacer una historia. La escritura. Exacto. Sí, es eso. Entonces, en el fondo ustedes como abogada, y aparte de ser abogada, también son corredora de propiedades, digamos, el consejo fundamental que le darían a un corredor de propiedades que se está iniciando y al que ya dice, yo llevo 30 años, nadie me tiene que enseñar nada. ¿No? Porque hay muchos que dicen, no, yo para qué quiero capacitarme si total ya lo sé, porque las cosas van cambiando. Yo le digo a los alumnos, esto es como los médicos. El médico sale de la facultad de medicina, pero las enfermedades aparecen nuevas evolucionan. Claro, evolucionan. Y el mundo inmobiliario evolucionan los planes reguladores, las zonificaciones, la ley de copropiedad hoy en día. Van cambiando muchas cosas. La forma de los conservadores, las políticas de los conservadores. Claro. Los matrimonios cambiaron, matrimonio igualitario, cómo funciona. Una otra vez me llama un colega y me dice, oye, tengo una venta donde los dos chicos son marido y marido. O son ¿Quién es el que administra la sociedad conyugal ahí? ¿No hay sociedad conyugal ahí? No, pues si no hay que sociedad. Por defecto separación de bienes. Claro, pues por eso. No participación en las gananciales, pero se queda en el inconsciente Hay un tema, yo le voy a rendir homenaje a mi profesor de Derecho Comercial y de Ética Profesional, don Julio Chana Cariola. Él nos decía, un abogado que no estudia es cada día un poco menos abogado. Y aquí pasa lo mismo con el corredor. Un corredor que no estudia, que se queda en los laureles, se queda en la etapa del fax, y con todo el respeto a la carrera que uno puede tener, si no se actualiza, si no se capacita, si no se interesa por las cosas como están evolucionando, a lo mejor puede que le cueste, porque está en una profesión donde generalmente uno trabaja hasta el final. No está la jubilación para muchos corredores. Pida ayuda a alguien que lo ayude a digitalizarse,
pida ayuda a alguien que esté más a caballo con con las nuevas tendencias legales, jurídicas, comerciales, las prácticas de la unidad de análisis financiero. Yo ahora estoy haciendo capacitaciones de la UAF para oficina de corredores, que no tenían ni la más remota idea como, que yo envío el ROE negativo y hacen así. ¿Y usted sabe el protocolo que tiene que tener dentro de su oficina como agente informante? Había que tener un protocolo. Un protocolo, ¿verdad? Así como, yo nunca Hay que pregunto tener nada. un manual. Entonces Un hay manual. que irse capacitando y vuelvo quizá a mi reflexión final, a la mente de eterno aprendiz. Esta es una actividad bonita, ¿y sabes por qué es bonita? Porque es dinámica y eso nos obliga a estar siempre actualizándonos. Ahora, ponte tú, se está discutiendo el tema de la UEF. Yo quería, estaba hablando con un correo y me decía, ¿y a mí qué me importa? No sé. Perdón, o sea, nuestro negocio, hablando de abogadas inmobiliarias y corredoras, tambalea o se ve seriamente afectado si eso se aprueba, pero tienes que entender claro por qué, cómo se sustenta el sistema de los mutuos hipotecarios. Entonces, todas las variaciones económicas, todo lo que está pasando en el mundo nos impacta directa o indirectamente. Por lo tanto, un corredor de propiedades es una persona profundamente inmersa en lo que es la noticia económica, cómo se va tejiendo la trama que puede afectar directa o indirectamente este negocio que es lindo, pero hay que estar al día. Eso es como sería mi consejo para los corredores. Yo siempre lo digo a los alumnos, cuando estén viendo la noticia, aparece el ministro de Vivienda, escúchenlo. Si da lo mismo si les gusta o no les gusta del partido que sea, pero es el ministro de Vivienda que está aplicando las políticas habitacionales y hay que escucharlo, que es lo que se te viene de subsidio, que es lo que se viene hoy día, de repente que hablan de los hipotecazos, que sabemos que están dando unas tasas preferenciales, pero para vivienda nueva, no para la vivienda usada. Entonces se tienden a confundir los colegas, a decir, vayan al Estado porque están dando un hipotecazo para que compre la casa. Si llega al banco y el banco le dice, sí, pero es para acá, vivienda nueva, no es para vivienda usada. Entonces, Claro. entonces no, como no escuchan, lo que hablamos la otra vez con Natalia, que estábamos viendo del subsidio de los dividendos, que en el podcast que conversamos, hemos hablado de los mandatos, que también, que no se, de repente dice, no, si yo tengo un poder para poder vender, ya, muéstremelo. No, si me lo escribió y lo trae en una hoja que ni siquiera fue protocolizada en una notaría, me lo hizo así nomás prácticamente en una servilleta. Entonces, hay muchas cosas que de repente los corredores que dicen sabérselas todas, pero cuando llegan los conflictos, llegan los problemas, ahí se empiezan a dar cuenta. Es como el médico cirujano, pues, no, si lo vamos a abrir, vio al paciente y cuando vio las vísceras, digo, chuta, no vi esto. ¿Qué está O no mal? era como en el libro, la práctica Claro. es muy distinta. Está distinto. No vean tanta Claro. tele. En realidad, las películas de corretaje, los real estate en Norteamérica, los abogados en Norteamérica son totalmente distintos a los chilenos. No somos tan glamorosos. Sí. Lamentablemente. No somos tan glamorosos como en USA. No. Claro, hay una cosa que también como lo que dijo Claudia, con respecto a la UEF, por lo menos yo, cuando yo me enfrento a una compraventa que sé que va a ser con un crédito hipotecario, el banco no me va a trabajar en pesos, todo me lo transforma en UEF, desde el precio, el pie, Todo. si hay subsidio de por medio o no hay subsidio, todo en UEF. Todo. Entonces yo le digo a los alumnos, la promesa háganlas en UEF también, Obvio. transformenlo todo en UEF y que colocan el precio de venta al día de hoy es de 1.800 unidades de fomento equivalente en moneda nacional al día de hoy. Y con eso corten, porque cuando empiezan a colocar en pesos y después cuando pagan, a veces los compradores dicen, oiga, pero usted me vendió, era 80 y el banco le pagó 81 millones de pesos, así que yo no le voy a pagar los honorarios porque recuperen el millón de pesos. Entonces, no, pues yo le vendí 2.000 UF. Cuando es compra de contado, en pesos todo. Pero cuando hay subsidio, y cuando hay subsidio de contado, todo en UF. Porque tenemos que hablar el mismo idioma que va a ser el banco. Para que estemos todos claros al momento de cuando se hace la venta.
Porque el Claro, cliente, y el tema es ese, porque de repente te dicen, ya, hagamos la promesa en UF a la fecha de la promesa. Ya, ok, a la fecha de la promesa van a ser los 80 millones, pero eso se va a traducir en cuánto al momento del pago, porque es distinto el valor. Entonces tú Exacto. siempre tienes que aclararle a las personas que hay distintas formas de pagar, entre comillas, de pagar la UF al momento de la fecha de la celebración de la promesa, a la fecha de la celebración del contrato de compra-venta, a la fecha efectiva del pago. Entonces tienen que ver toda la gama de las posibilidades y aclarárselo a las partes. El otro día una corredora me decía, es que es una compra al contado y el vendedor me dice que quiere que el precio se fije en UF. Yo dije, perfecto, fijemos el precio en la UF, pero la UF ¿de cuándo? Y él me dijo, ¿cómo de cuándo? ¿De Sí, cuándo? pues ¿de cuándo? De la fecha de la firma de la promesa, de la fecha de la firma de la compra-venta o de la fecha del pago efectivo, porque son 3 momentos. Son 3 momentos. ¿En cuánto se va a fijar el valor del peso? Porque tú tienes que determinar el precio o tiene que ser determinable de acuerdo a las mismas cláusulas del contrato. Pero tienes que establecerlo, definirlo para que las partes queden conformes y queden claras y desde un inicio. sí, porque eso es, como lo digo, ahí es donde muchas veces a los corredores le retienen los honorarios porque, claro, porque no le cuadró lo que está en No le mercado. cuadró la expectativa con la Claro, realidad. claro. Y por eso cuando yo a los colegas de nuestro gremio se me van que tenemos nuestro sitio web, digo yo, publiquen en UF, no publiquen en pesos, publiquen en UF. Porque la página se va actualizando a la UF. Y cuando el cliente dice, oye, usted tiene una casa de 150 millones de pesos, ah, sí, la de 2.800 y tantas unidades de fomento. Claro. Más Claro, y, fácil. y ser claro, y yo creo que ahí también como para toda esta historia de errores y horrores es para mostrarnos que somos humanos, estos errores van a ocurrir porque o se cayó en la historia de la propiedad o se cayó en los antecedentes de los clientes o por ignorancia o a veces por mala asesoría los clientes llegan absolutamente desinformados, a veces también el comprador hace lo suyo también y llega absolutamente mal asesorado, mal informado de lo que tiene que hacer. Entonces, pero podemos bajar este anecdotario de horrores y errores a un nivel más aceptable. Lo que a mí me parece que no es adecuado es cuando yo estoy cobrando los honorarios que cobro como corredor. Yo siempre digo, por ejemplo, oye, ¿cuánto me deja la escritura? ¿Tan caro? Y uno, oye, tú estás ganando 4 millones y uno está cobrando una cantidad que a veces es muy inferior, pero es para darle solidez al negocio. A Claro, ver, y hay un dicho también ahí. A veces el corredor más exitoso no es el que tiene la mejor oficina, sino el que se hace asesorar mejor para distintos tipos de operaciones. Puede que gane menos en una operación, pero esa está por ahí nomás. Porque si hace bien su trabajo, ¿qué va a pasar? Ese cliente lo va a recomendar y lo va a ir recomendando permanentemente y se produce una explosión de, oye, tengo un equipo de trabajo al que convoco, no sé, llamé a la Sol, llamé a tal tasador, llamé a tal arquitecto y armé a todos compartimos una ganancia, cada uno acordado en forma particular, por ejemplo, pero yo me quedo tranquilo porque la operación yo estoy tranquilo, estoy seguro. Hicimos todas las preguntas, todo salió bien, por lo tanto ese es tu gran capital que te recomienda en el día de mañana. No cuánto ganaste en una operación con un cliente que muy probablemente no va a querer saber más de ti. Exacto. A mí, sí, por yo sí eso uno tiene que tengo un poner, descargo, tengo un descargo con los corredores en general. ¿Por qué? Yo hace mucho tiempo y ya no me estoy dedicando al corretaje, simplemente estoy viendo la parte legal, no la parte comercial. Y claro, yo trato de apoyar a todos mis clientes de la mejor forma posible y trato de apañarlos y de asesorarlos en todas las dudas lo más que puedo. Pero a veces siento, y no una, sino varias veces, en que es como que te piden demasiado y al final yo digo, al final del proceso, lo que decía Claudia, que tú les cobras una suma bastante, yo creo que Claudia y Natalia van a estar de acuerdo, les cobras una suma bastante Módica. acotada por una escritura
Sí, Claudia, te vi, sí. Muy acotada por la escritura y de estudio de título, y al final terminas haciendo toda la pega tú. Sí, po. Toda la pega la tienes que hacer tú, porque tienes, cuando comprar contado con crédito hipotecario, con alzamiento, que tienes que coordinar con el banco, que tienes que calcular cuánto se va a pagar, los valevistas, el monto, todo, y después tienes que, además, mandar las copias a la notaría para que las partes vayan a retirar sus valevistas. Y además, informarle al banco para que vaya a retirar los valevistas. Entonces tú decís, oye, yo estoy cobrando 2 por toda la pega y tú estás cobrando 10 por ir a abrir y cerrar ventanas. No, pum. Sí, y también otro descargo. Sumando, me he encontrado con correos que tú eres la abogada y tú tienes que pedir todos los documentos. Porque Exacto. tú eres la Y abogada. tú. Sí, llevarlo tú, ir tú a todas las municipalidades a pedir todo tú, porque tú eres la abogada. Yo no tengo nada que ver con eso. Y es como, a ver, ¿y qué hace el corredor? ¿Mostrar la propiedad de nada más? No. Hay muchos que hacen toda la pega, son súper ordenaditos. Sí. Por ejemplo, Ariel, no hay fe de eso, pero hay muchos otros que no. Y ahí es cuando tú decís, o sea, yo estoy ganando 2, tú estás ganando 10 y yo estoy haciendo la pega. ¿Cómo? Claro. En general, yo creo que, bueno, yo llevo muchos años haciendo clase, ya me sale gen de la profe, pero cuando un exalumno me pide asesoría, me ha pasado a veces eso. Bueno, y usted se hace cargo. A ver, revísese los apuntitos. Claro. Vimos en tal parte, ya, vamos revisando materia. ¿Usted se imagina? O sea, que yo me tenga que parar a ir a hacer toda la diligencia. Por supuesto que yo puedo, pero a usted le va a salir mucho más caro. Porque un tiempo que yo estuve dedicada a hacer eso, o sea, gestión calle, lo puedo hacer. Y yo creo que en ese sentido, en general, como yo tengo una visión más que de lucro, de apoyo al mundo del corretaje, yo creo que las tres compartimos el mismo ideario. Yo he visto cuánto cobran los estudios por hacer la pega que las tres hacemos, sí, y que la hacemos con mucho cariño, pero cuando yo veo cuánto cobra un estudio, te cobran casi por minuto, y uno así como, no puede ser. Y a veces son cosas muy simples, y yo creo que también para los corredores disciernan también con abogados o con asesores en toda orden de cosas que quieran participar del negocio, pero también de una manera constructiva con el corredor. Pero también descargo con los corredores que no se aprovechen o que se den cuenta de que yo ahora aprendí a acotar mi trabajo. Yo hago esto y hago esto otro y no te hago esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Usted quiere esto es un extra, es un extra, es un extra, es un extra y es un extra. Ah, entonces ya no es tanto. Usted me quiere todo este pack, esto sale más caro porque también es una responsabilidad que uno se echa encima. ¿Es tiempo y responsabilidad? Obvio. Claro, bueno, ahí por ahí Quiero Martínez, no es tan solo abrir y cerrar ventana, por favor, se trabaja en equipo. Claro, hay que trabajar en equipo. Es que es el buen corredor, es el buen corredor, y los que son buenos, yo les digo, me da gusto porque uno se sienta a la par, uno habla el mismo idioma, el mismo tecnicismo, pero el que no cacha nada, el que, ay, es que, ¿dónde dice ese documento? Es que yo no sé, ¿o no? A ver, es que estoy vendiéndome una propiedad de 200 millones y no tiene idea dónde, que este documento se pide en la dirección de obra, o googleas, porque hay corredores muy buenos, pero hay unos que son muy intensos, que te preguntan todas las dudas y no todo el día llamando. Entonces yo también he restringido las llamadas. Pero no puedo estar, yo también tengo que estar tranquila, a veces también tengo audiencia. Uno sabe que hay ventas y hay transacciones que son más difíciles, que siempre se requieren ayuda, y hay corredores que estudian, se preparan, ya a la par, pero hay algunos que no se toman ni el tiempo de googlear los más básicos. Claro, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, tanto como CPVAL y hoy día mi OTEC, que tengo yo una OTEC también, que estamos preocupados todo lo que es la parte inmobiliaria. Nuestros cursos, tanto de CPVAL como lo de la OTEC, nosotros decimos, nuestros cursos no vamos a sacar ni abogados ni arquitectos, porque esas son pegas universitarias que dan. Pero sí les damos las herramientas para hacer un preestudio de título, para cosas de que cuando le presentamos la carpeta al abogado, el abogado dice, hoy viene ordenadito, me trajo todo lo del conservador, todos los poderes, me trajo todo, o sea,
no tengo nada que pedirle porque me trajo todo, ¿ah? Y no me fue a entregar los papeles. Por ejemplo, yo hice el curso de tasación con Karen, ¿ah? Eh, y siempre yo le pido que ella me vaya a tasar las propiedades y yo después de repente le digo, mira, sabes que yo también la tasé, pero yo la taso para mí, ¿ah? No para el cliente, porque el cliente... ¿ah? Y siempre llegamos casi al mismo valor porque aprendí a tasar la propiedad sin ser arquitecto, pero no significa que yo voy a entregar un informe, ¿ah? Para eso está el profesional. Y nosotros también como abogados, cuando hemos hecho talleres de preestudio de títulos, de repente he tenido comentarios ahí de corredores que dicen, es que nosotros, no es la pega a nosotros, para eso está el abogado. Sí, sí, la pega es del abogado, pero nosotros primero tenemos que saber cómo vamos a recopilar la documentación, revisar la escritura, ver dentro de esa escritura si vamos a ver si vamos a ver si hay poderes de por medio, los estados civiles, qué documentos vamos a tener que ver, cosa de saber dónde ir a llegar y no entregarle al abogado, tome, ahí está el título de mire y el GP, nada más. Ah, sí, pero ahora me falta la recepción municipal. Ah, bueno, ahora le voy a sacar la recepción y van de gotera entregando la documentación y después dicen, oye, el abogado lleva como un mes con esta escritura y todavía no me saca la escritura adelante. Claro, porque no te hizo un checklist de toda la documentación, de todos los papeles. Yo cuando mando una carpeta, hoy día son carpetas digitales, se las mando por separado, en carpetas por separado, los Y PDF por ojalá separado, numeraditos, y no le vamos cuesta colocando mucho. los títulos, los nombres ahí. Los nombres. Oye, no O me ponga sea, el código del documento, póngame de qué se trata, yo se lo voy a agradecer tanto. claro, O que me Y por manden tonteras uno, como uno las parte escrituras de derechitas, po. claro, y uno parte de la base que un corredor tiene que saber la diferencia entre un dominio vigente y una copia de inscripción. claro. Si Yo un siempre hago corredor esa no pregunta en sabe, clase y puede que muchos de mis clientes me estén viendo y que me preguntan, pero para que entiendan, cuando te dicen, se meten al conservador de bienes raíces y te preguntan, copia de inscripción con vigencia, ¿es lo mismo que dominio vigente? Entonces ahí es cuando uno da ganas de agarrarlos a cachuchas, de verdad, porque están en el mundo inmobiliario y tienen que saber esos mínimos detalles. Lo mínimo, es lo mínimo. una vez en el conservador de Quilpué, que fui a sacar unos documentos, había una señora que estaba vendiendo ella sola, pues, su dueña, pues, ¿ah? Como te digo, sin asesoría de nadie, y a pelear con el chico del mesón, pues. Oiga, el abogado me rechazó el documento porque no es lo que yo le pedí. Y el chico ahí le dice, ya, ¿qué es lo que me pidió usted? Un certificado de dominio con vigencia. ¿Y qué es lo que tiene usted ahí? Certificado de dominio con vigencia. Pero el abogado no me está pidiendo esto, me está pidiendo otro. ¿Qué otro documento le está pidiendo? No, donde dice que tiene que salir los del link. Ah, ya, pero esa es la copia de la inscripción de dominio. Y usted me pidió un certificado. ¿Y por qué no me lo dijo cuando yo vine a sacar? Porque usted llegó y dijo, necesito un certificado. Yo. Es como que yo voy a la panería y digo, necesito 3 marraquetas. ¿Por qué me está dando ayuda? Le Si yo le dieron pedí las tres marraquetas. marraquetas, pero no era lo que ella estaba buscando. Yo creo que es súper importante esto del trabajo en equipo. Yo siempre lo digo, la oportunidad de ser abogado, el hecho de poder estudiar mi carrera, gracias a una corredora de propiedades que se dejó los pies en la calle para que yo pudiera estudiar. Entonces, tengo un respeto de inicio al corredor de propiedades porque sé lo que hace un corretaje bien hecho. Sé cómo se trabaja. Cuando se trabaja bien, te tiene que ir bien, pero también crecí en un modelo que vamos a redefinir colaborativo. Colaborativo no significa yo te dejo hacer, no, todos nos hacemos responsables de todas las fases de esta operación. Y si hay algún problema, cada uno dentro de su expertise resuelve y ayuda a la resolución, pero también con justicia y con respeto a las distintas áreas. Yo no me puedo meter en la gestión de venta de un corredor cuando estoy haciendo asesoría legal, pero también espero de que no se nos cargue la mano encima o que no nos pidan opiniones que están fuera de nuestro contexto. Si yo siento que el corredor es un gran director de orquesta. Cuando lo sabe hacer, es maravilloso porque todos los profesionales, todos los intervinientes, todas las partes, tocamos música armónica y es una operación ¿qué es lo más importante? No solo lo legal, es que es una operación que a lo mejor hay gente que la va a hacer una vez en su vida, quede con buen sabor de boca, quede como que fue una buena experiencia y no fue un parto de citillizos de cada uno de 4,5 kilos.
Entonces fue que eso ya rayase como en un desastre. Entonces, que fue una experiencia donde pueden haber problemas, pueden haber desafíos, pueden haber errores, pero ¿cómo Pero se rectifican? soluciona. Se solucionan. Y tú te quedas con eso, y pasó esto, la casa tenía una gotera, se solucionó. La casa estaba a puertas, pero hubo un detalle, se arregló, detalle legal, detalle comercial, detalle técnico. Y todos estamos trabajando con el mismo fin, que es que hayan clientes que estén felices de vender y otros felices por comprar. Lo que pasa Eso es es que como un para corredor mí de el propiedad, norte. como ahí para el colega va a decirle, claro, un corredor de propiedades no tan solo tiene que ser un abre puerta y ventana, tiene que ser un intermediario, tiene que ser un buen negociador, tiene que ser investigador privado también, porque hay que empezar a buscar documentación. Hay que ser asistente social también, porque tiene que Y escuchar los psicólogo. dramas de la familia, por qué están vendiendo, o para qué están comprando también, porque muchas veces no escuchamos a los compradores. ¿Ah? ¿Usted para qué ¿Cuál compra? es su motivo? Claro, ¿cuál es el motivo de la compra? ¿Para invertir? ¿Para vivir? ¿Para hacer un local comercial? ¿Para qué es lo que quiere? ¿Ah? Porque si el cliente me dice, no, yo lo quiero para un local comercial, la casa no le sirve, porque la zonificación no lo permite. No le permite el plan regulador hacer un acto de comercio, aquí poner un taller mecánico, no le permite. La otra cuadra sí, pero esta no le permite. Entonces, cuando se enfoca solamente en puro vender, pasa a ser un vendedor nomás y le da lo mismo si después el cliente, cuál era el fin que quería, no pudo llegar a su objetivo final. Es que a eso vamos con el buen sabor de boca. Uno es una persona que al final no tenemos que perder como corredores, como abogados del norte, trabajamos con personas que tienen intereses en bienes raíces, pero no podemos olvidar que nuestro quehacer está en relación con las personas. Entonces, escucharlas y a lo mejor ir asesorando. A mí me tocó el otro día por un negocio, se me cayó una venta, entre comillas. Hablé con la cliente y le dije, ¿sabes qué? Creo que no es tu momento para vender. Reflexiona, bajamos la propiedad, tómate un respiro, ve bien lo que quieres hacer, en cuánto la quieres vender, qué quieres hacer con el dinero, que ahí había un hoyo, entonces ¿para qué vender? Y de ahí cuando ya estés clara, si quieres nos tomamos un café y retomamos este negocio porque noto que no estás contenta, no con la gestión de uno, sino que no era su momento. De tener esa hidalguía para eso, o la hidalguía para, de repente a mí me ha tocado negocios ventas que no se han hecho y que después te buscan por cómo se resolvió. Porque por último, pues, el desastre no terminamos todos tan amargados. Yo creo que ese es como el resumen para que mientras sale el libro que va a ser un bestseller, que se llama Historias de Horrores y Errores, que se va a vender en todas las librerías de este país, eh, se transforma como en un manual de lo que no tienes que hacer. Vamos trabajando hacia lo que nos gustaría, como fueran los negocios, da lo mismo si terminan bien o mal, pero que sean bien conducidos por este intermediario que es el corredor. Por eso que es el que más gana en este negocio, porque le va a tener que dedicar todo a este negocio. Y ahí, bueno, lamentablemente por ahí salen algunos corredores que dicen, yo no cobro comisión, sé que déjeme la propiedad de mí, y no saben cuánto la inversión que hay detrás de uno Es una estar inversión muy capacitándose, grande. publicando, qué sé yo. Al final, ¿qué es lo que hace eso? De que pues esos vendedores se acostumbran al que a mí no me cobran, total, háganmelo todo gratis. Y hay un trabajo de por medio, hay un Un esfuerzo, porque trabajo. publicar Y en los sitios y el web no es cobrar barato. te da el tema de decir, oye, puedo contratar un abogado para que me asesore a mí, porque esta operación me excedió, por ejemplo, o que me acompañe, o decirle, oye, decir, Natalia, sabes que esta venta igual es con banco, pero está muy complicada la situación. ¿Cuántos son tus honorarios para que me acompañes a la notaría? Porque yo necesito ir acompañado. ¿Por qué? Porque nadie quiere pagar, por ejemplo, asesoría. A mí me tocó una venta que cada comprador llevaba un abogado y cada vendedor también. Al final éramos más abogados que clientes, po. Claro. Y todos Claro, matándonos adentro. sí, yo le digo generalmente a los alumnos, sobre todo, yo le digo, ustedes tienen que saber valorar su trabajo, tienen que cobrar. Que se pueda negociar ese otro cuento Es después. otra cosa. Después uno puede negociar, porque a lo mejor el comprador, pucha, sabes que yo a duras penas estoy comprando esta Sí, propiedad, yo no más puedo lo tuyo, qué hacer sé una yo, atención. ya negociemos, mira, porque a mí no interesa que salga lo, pero negociemos.
¿ah? O la parte vendedora también, ya. Uno puede negociar, ¿ah? Así como negocia el precio, tanto para el que compra, uno también puede negociar a lo mejor sus honores, pero eso salir a decir, yo no cobro, ¿ah? No, eso Significa es. que, claro, porque después, claro, el vendedor, imagínate que, Mala costumbre al no, mercado. imagínate que le dice, Claro. ok, yo no le voy a cobrar, no le voy a cobrar ni un peso a usted como vendedor, qué sé yo, te pasa los papeles, te encontráis con una pelea de gato adentro No, de pero esa además y te al limita el final, canje, por ejemplo, con otro Claro, colega. Si yo tengo sí, la casa y tú tienes el comprador, si yo no le estoy cobrando nada, el canje se fue a buena parte porque al final el otro obvio. tiene la expectativa de ganar lo que siente que merece ganar por tener o la casa o al comprador. Entonces, Y al final los honorarios del corretaje se basan en la costumbre. es la Y si costumbre. cambiamos la costumbre en que hay empresas que no cobran a una o a otra parte, finalmente se va a terminar haciendo costumbre y va a costumbre, ser lo usual. Y es el incentivo exacto, que se venda, el gran incentivo. Igual a mí me exacto. pasa, o sea, las chicas también, que a veces cuando uno tiene un cliente que le cobra barato, es el mayor cacho acá y uno se siente tan arrepentido y dice, pero Lo barato cuesta caro, y lo dice barato uno. cuesta caro, le Sí, dice, es pucha, que esos te son llega la lamentablemente carta son y corredores después, que temen de decir cuántos son qué es lo que son sus servicios, por qué está cobrando por los servicios. ¿Ah? Claro, ¿y qué es lo Entonces, que para haces y qué es claro, lo que no haces claro, por ese honorario? También en corretaje, porque uno no va a estar haciendo milagros o cosas que corresponden a otro profesional. Yo mis honorarios son por intermediar, visitar, recopilar documentos, si hay un problema, por ejemplo, estructural en la casa, en la propiedad, tiene que llamarse a un profesional, yo lo puedo gestionar, pero eso no incluye que yo le pague a ese profesional, o tal vez sí tienes que tener claro tus límites. Yo creo que ahí hay un Obvio. tema. Oye, chicos preciosos, a propósito de límites, sí, yo me La tengo que hora. retirar porque mi sí. marido me está No, sí está esperando bien. para Es cenar que y me yo está ya mirando con ojos lánguidos. estaba escribiendo el libro. Po. Estaba aquí Yo creo que esperando. vamos a tener que hacer Otro otro podcast cuando podcast. ustedes quieran, Sí, porque yo Sí, creo que hay mucha historia nuestra, porque nos sí, dedicamos a esto, pero además es como decir, usted no lo haga. Usted ya. sí, escucha estas historias, pero no caiga en estas historias, porque hay historias que nosotros hemos podido resolver, pero también estoy segura que hay historias donde hemos visto No. cómo queda la hecatombe y queda una situación de que no se puede arreglar, es insubsanable. ¿Cómo le dices eso a un cliente? claro. Usted tiene una propiedad que para arreglarla no sé qué es lo que va a tener que hacer. Tienes que ir muerto, básicamente. Exacto, exacto. Hay que hacer sesiones de espiritismo para resucitar a los que están Con la desaparecidos. Ouija y toda la cuestión, a ver si quieren vender, más o menos. Bueno, ahí yo tengo más santo en las cortes que usted, pero en el fondo igual es algo muy amargo, Sí. porque la casa es una de las grandes inversiones y uno de los grandes sueños que tiene una persona. Claro, lo que pasa ¿Sí? es que no, el corredor de propiedades tiene que pensar que no vende inmuebles, no vende casas ni departamentos, trabaja con patrimonio, con el esfuerzo de esa familia que adquirió esa vivienda por año, que le Con una costó herencia que que... te llegó y Claro, esa herencia puede marcar un antes y un claro, después y Sí. que puede ayudarme a sanear muchas cosas y no olvidar que está trabajando con patrimonio, pero está trabajando con lo que está detrás, con los dueños de esos patrimonios, claro. con las personas. Cuando tú pones Estoy el foco trabajando ahí, con sueños. Si al Y final con el son sueño de la sueños, casa cuando propia, pones po, ahí el por el foco otro es muy lado, po. difícil equivocarse, porque estás exacto. trabajando con los sueños y expectativas de alguien. Claro. Cuando una persona te agradece, y realmente, bueno, para ir terminando, que realmente a mí siempre los clientes me preguntan, ¿y usted, don Ariel, hasta dónde llega? Y yo le digo, ¿cómo que hasta dónde llego? Hasta el asado, po, a la inauguración de la casa, po. Tiene que Me tiene inaugurarla, que po, le invitar digo. a comer mínimo, Claro. Entonces, eso da como que uno se compromete hasta el final, ¿ah? sí. hasta que Y la darle propiedad, transparencia y ser sinceros desde el principio al final de la operación de corretaje, no ocultar la información, porque cuando eso se empieza también a es ocultar la parte de nuestra información, ética empiezan las profesional, dudas. no Ya, ocultar. las chicas Gracias. superpoderosas, les quiero agradecer, aquí están dando las gracias ahí, Andrea Pacheco, muchas gracias a todas.
consejos, sobre todo a mi querida profesora Claudia Concha, y a Marcia Marchán, que también es profesora de CEPEVAL, ahí ha hecho cursos, y en nuestros cursos de OTEC también estar ahí en los cursos de OTEC, así que vamos a prepararnos un taller de preestudio de título para perfeccionar al corredor, para que ustedes como abogados digan, pucha, que sabe este corredor. Así que este no es un abre puerta, ¿cierto? este no es un abre puerta, este me trajo todo, igual cuando al médico, el médico me trajo todos los exámenes, es lo mismo. Aquí están todos listos, que bien. Entonces hay que operar. Gracias. Cuídense mucho, qué rico haberlas visto, Natalia, Sol, como siempre un placer. Igual para mí. Ariel, ha sido un gusto. Sepa. Gracias por todo. Gracias a ustedes por estar conmigo. Que estén bien. Hablemos de corretaje. Chao, chao. Nos vemos, chao. Chao, que estén bien. Gracias. Chao. Chao. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo de Hablemos de Corretaje, donde estuvimos con Solorra, Claudia Concha y Natalia Busto, 3 abogadas expertas en tema inmobiliario. Las pueden buscar en las redes sociales, están en Facebook ellas 3, así que ustedes, si necesitan la asesoría de estas abogadas expertas en temas inmobiliarios, la buscan, escríbanle si tienen, para poder hacer una redacción de una promesa, una escritura de compraventa, un estudio de título. Ahí ellas están en las redes sociales y las pueden encontrar. Las googlean también, es fácil de encontrarlas a ellas 3, así que los espero en un próximo capítulo de Hablemos de Corretaje. Vamos a hablar de las tasaciones, de la parte urbanística. Vamos a estar con Eduardo Sala y Karen Antinopay, que son arquitectos, que vamos a estar viendo cuando el corredor publica ahí, vendo casa sólida. Yo todavía no veo casas de agua ni de gases, así que próximamente vamos a estar en este podcast, y después también vamos a estar hablando ahí sobre inversiones, en qué momento hay que invertir, cómo invertir y para qué invertir. Vamos a estar ahí también con otros expertos en temas de inversiones, así que nos vemos en un próximo podcast. Chao, chao.